De día, de noche, diversa, única, urbana, natural. Hay contrastes que forman un todo. Primer Foro Santa Cruz, capital del turismo. Su gestión, promoción y posicionamiento desde diferentes perspectivas con un mismo objetivo: ser un destino líder. Santa Cruz fue la primera ciudad turística de Tenerife. Vivía de cara al mar y poseía el puerto, la entrada y salida de los viajeros. En 1909 fue la ciudad que tenía más hoteles, aunque no la que contaba con más camas hoteleras. Más de un siglo después y tras el inédito cero turístico provocado por la pandemia de la COVID, es necesario el replanteamiento de un nuevo modelo turístico para la ciudad. Un modelo competitivo que dé respuestas a las nuevas demandas de los visitantes y además que la vuelvan a posicionar nuevamente como destino líder en la isla. Ese precisamente fue el objetivo del primer foro Santa Cruz, capital del turismo, celebrado en el Hotel Escuela, donde múltiples representantes de las administraciones públicas, empresas del sector, se dieron cita para conocer cuáles son los nuevos retos. Santa Cruz de Tenerife, por dar una pincelada de datos económicos, está creciendo durante este último año por encima de la media de la isla y por encima de la media de Canarias. Es decir, el crecimiento económico dentro de las circunstancias de pandemia que tenemos, pues está favoreciendo el crecimiento de nuestra capital por encima del crecimiento de la propia isla y por encima de Canarias. Aún así, todavía nuestros datos no son datos que lleguen a la actividad que teníamos en prepandemia. Al final, las recetas que tenemos que aplicar para salir de esta circunstancia pandémica son recetas muy conocidas en el mundo turístico. La primera de ellas, apoyar con jornadas de formación a nuestros profesionales, a nuestros emprendedores, ponerles las cosas un poco más fáciles. Pero también tenemos que crear producto turístico. Y el ser capital nos tiene que dar un plus de cosas que ver, cosas que enseñar, cosas que visitar. Y este es un camino en el que todavía tenemos recorrido. Otro capítulo importante en el que tenemos que trabajar, la promoción de Santa Cruz. Eso hay que darlo a conocer. Hay que hacer que cuando un visitante llegue a Tenerife, llegue a la isla, en su cabeza esté como una de sus visitas más importantes venir a nuestra capital. Y el estilo debe de ser intentando debatir y acordar, es decir, desde la unidad del sector privado y el sector público, las actuaciones. Nos podremos equivocar, seguro, pero si acertamos y lo hacemos todos juntos y todo el mundo se siente partícipe, incluso desde la discrepancia, francamente creo que vamos en el camino adecuado. La capital no termina de subirse al tren turístico. Tenerife es visitada frecuentemente por 6 millones de turistas, pero solo el 3% pernocta en Santa Cruz. Por otro lado, y siguiendo los datos, es interesante conocer que Santa Cruz es la segunda excursión más demandada en la isla. Por lo tanto, ¿realmente deseamos convertirnos en capital del turismo? Ser capital del turismo requiere del esfuerzo y la implicación de todos los actores políticos, empresariales y la propia ciudadanía. ¿Qué momento estamos viviendo? Estos son los indicadores económicos de la ciudad en lo que al sector turístico se refiere. Esto da una idea del drama que nos ha tocado vivir y del momento que estamos viviendo en la ciudad. Y sin duda, objetivo claro, renovarse o morir. No nos tiene que doler en prenda reconocer que Santa Cruz de Tenerife durante muchos años no miró el sector turístico como un sector prioritario. Y eso hace 8 años, cuando se incorpora José Manuel Bermúdez a la alcaldía, que venía de ser vicepresidente y consejero de turismo, se produce un cambio y desde ahí se empieza a realizar un trabajo. Estrategia. Cuando comenzamos hace 8 años había un plan director turístico que había sido aprobado por el ayuntamiento, había quedado un poco ralentizado por la anterior crisis, ya estamos en la segunda, en estos 9 años, lo cogimos como hoja de ruta, hoja de cabecera, y a partir de ahí empezamos a trabajarlo de una manera machacona y decidida, presupuestando y tirando en muchas ocasiones y algunas veces siendo arrastrados por el sector a cumplir el plan director. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Estamos en la elaboración, estamos terminando para poder, la adjudicación, para poder comenzar
el plan estratégico turístico que nos lleve del 22 al 26. Y bueno, hemos tenido un pequeño retraso que entendemos que nos ha podido venir bien porque este momento de la crisis esperemos que nos permita hacer un break muy rápido. Ahora mismo estamos en el proceso de elaboración del plan director de comercio, que muchos de ustedes están participando activamente en todas esas mesas y workshops que estamos realizando, y al final es vital invertir con estrategia detrás para no ser arrastrado por los acontecimientos. Santa Cruz de Tenerife, el objetivo que se marca no es crecer en planta hotelera de una manera obsesiva. Nosotros entendemos, aunque haya proyectos que se están abriendo con mucha calidad y proyectos más en ese enfoque de hotel emblemático o espacios turísticos, Santa Cruz tiene que hacer una apuesta de una manera muy transversal, ponerse las gafas turísticas, unas gafitas, yo no sé si son color verde o azul, que son los de la marca Ciudad, pero que todo el trabajo del ayuntamiento se vista de ese enfoque. Santa Cruz de Tenerife va a movilizar muchísimo dinero, muchísimos millones de euros en lograr ese objetivo de generar un mejor producto turístico, centradas en las personas. Santa Cruz tiene un objetivo muy claro y es que Santa Cruz es capital. Esa capitalidad es real en destinos turísticos, como puede ser el Puerto de la Cruz, y está aquí uno de los principales impulsores del sector, como puede ser en el Puerto de la Cruz o en la zona sur. Tú sales, y como digo yo, un martes, un miércoles a las 9 de la mañana te puedes encontrar a la gente en bañador, caminando por las calles, un porcentaje de turistas mayor que el que te puedes encontrar en Santa Cruz. Cuando un turista viene a Santa Cruz, lo que espera encontrar es autenticidad, es como vivimos, trabajamos y nos relacionamos los que vivimos aquí. Por lo tanto, parte de la estrategia tiene que ser claramente que las personas tienen que estar en el centro y no podemos estar aislados. No puede ser el sector turístico va por un camino y los residentes van por otro camino. Y esa tiene que ser también una obsesión de compartir. Las administraciones debemos de ponernos de acuerdo. El sector no entiende que no nos pongamos de acuerdo y no siempre estamos de acuerdo. Incluso en muchas ocasiones tenemos algunas pequeñas trifulcas. Pero el objetivo de una capitalidad turística tiene que estar por encima de eso, porque al final quienes se juegan el puesto de trabajo y las inversiones que se realizan no lo entienden de otra manera, y ahí necesitamos sentarnos de verdad, dejar a un lado otras cosas y avanzar en esa medida. Innovación turística, Santa Cruz tiene que diferenciarse. Nosotros no vamos a poder competir a corto con una planta hotelera de 70, 80.000 camas, no vamos a poder competir con los macrocomplejos turísticos que encontramos en otras zonas de la isla, y tenemos que ser capaces de competir con innovación, tenemos que ser capaces de competir generando otro relato. Ahora está muy de moda en el sector turístico eso del storytelling, de generar otro relato que es muy importante, análisis de datos. Ahora estamos haciendo campañas en origen, en aquellos aeropuertos, aquellas capitales de provincia que tienen vuelo directo con Tenerife Norte, para intentar posicionarnos con campañas programáticas allí, bueno, intentar arrastrar un poquito y que esa sea una línea continua de trabajo. Inclusión social. Hay muchos proyectos y hay muchos desempleados en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz tiene más de 23.000 desempleados ahora mismo. Pero tenemos que hacer que se mire al sector turístico como un generador de oportunidades. Está claro, ese discurso en otros puntos de la isla está más asumido, pero tenemos que hacer porque la inclusión social, la formación de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, esa reconversión al sector turístico para generar empleo. Calidad, casi todos los establecimientos hoteleros están ya sumados, están sumados también muchos comercios. El discurso de la calidad y de la certificación debe ser claro. Voy a acelerar porque calidad, digitalización de la experiencia turística, sostenibilidad, estas son palabras que no tienen que ser un pin en los objetivos de la Comisión Europea, sino tienen que ser parte vertebral del discurso que manejamos cada día y una realidad. Y esa obsesión por ese trabajo debe de perseguirnos cada día, y les aseguro que bueno, en la parte que nos toca en el ayuntamiento lo tenemos clarinete, lo tenemos muy muy claro. Visión turística del ayuntamiento. Santa Cruz tiene una frecuencia de recogida y de limpieza diferente en la zona de gran afluencia turística con respecto al resto de la ciudad. Y esto cuesta explicarlo muchas veces cuando vas a muchas visitas en muchos distritos. Aunque nos parezca que en ocasiones no está pensado, se hace un esfuerzo muy, muy, muy importante. Santa Cruz se gasta al día más de 63.000 euros en limpiar y mantener limpia la ciudad, y tiene unas frecuencias diferentes para la zona de gran afluencia turística.
Tenemos mucho que hacer y ahí hay colectivos, hay sectores, con los hoteles tenemos proyectos de recogida selectiva, con los comercios estamos trabajando para identificar puntos negros y trabajarlos. Tenemos que seguir en esa obsesión. Ahora, yo sí les pediría una cosa, y me ha tocado ser comercial en muchas ocasiones y a mí no me duele decir que tengo ese punto de comercialización de Santa Cruz de Tenerife. No se vende una ciudad hablando mal fuera de ella. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de fustigarnos, de ser críticos entre nosotros y cuando salimos fuera, construir un relato diferente. Y eso debe de ser una línea de trabajo muy clara. Y yo ya para terminar, una idea. Quieran a Santa Cruz. Santa Cruz es una capital con un tamaño que a veces se dice que es un poco de pueblo, 203, 206.000 habitantes. Venzamos nuestra mente, nuestra resistencia en muchas ocasiones. Les aseguro que cuando hablas con turistas que vienen de fuera, tienden a ver el vaso medio lleno, tienden a ver la ciudad muchas cosas bonitas, tienden a ver sus árboles, tienden a ver sus ramblas, tienden a ver muchas cosas. No tienden a ver el vaso medio lleno como nosotros que estamos en el día a día. Lo que les pido es que nos ayuden y entre todos logremos ese objetivo de no solo querer más a Santa Cruz, sino vender más a Santa Cruz. No sé si me ha quedado un poco ñoña, pero bueno, sonaba mejor cuando lo tenía en la cabeza, pero les aseguro que ese es el objetivo que nos marcamos y es lo que nos motiva en un tiempo como este de máxima incertidumbre, en el que se está sufriendo muchísimo, en el que se está durmiendo muy poco porque las preocupaciones son muchísimas, pero el objetivo es ese y en este tiempo que estamos, vamos a darlo todo por conseguirlo. Este primer foro, Santa Cruz, capital del turismo, se convirtió en un espacio de debate donde con múltiples experiencias pudimos medir quizás cómo se encuentra el sector a nivel local. Así lo pudimos percibir en los 3 bloques que van a ver a continuación. En el primero de ellos profundizamos quizás de lo más intangible, pero sí importante, la base, una estrategia basada en un eje fundamental que es la planificación y gestión del destino y la importancia y lo fundamental que resulta fomentar una buena imagen y promoción. En esta primera mesa de trabajo, con nuestros invitados, ahondaremos en la estrategia que se está desarrollando en torno a la planificación y a la gestión del destino Santa Cruz de Tenerife y abordaremos también la importancia de la imagen que se proyecta y la promoción del destino, tanto dentro como fuera del municipio. Bueno, una mesa actual donde, además de la visión empresarial, la conforman representantes de las diferentes administraciones que, con competencias específicas en materia de turismo. Nos faltaría un poco para completar el arco competencial el Estado, bien, pero sería interesante que podamos empezar por conocer qué papel debe de realizar cada una de las diferentes administraciones representadas aquí para consolidar una estrategia de una gestión pública eficaz y más eficiente para consolidar un destino como el de Santa Cruz de Tenerife, que sea competitivo. Alfonso, por ejemplo. Una buena pregunta. A ver cómo simplificamos una respuesta. Yo creo que cada una de las patas de la administración tiene un rol relativamente claro. Cuando nace Turismo de Tenerife, hace unos años, nacía con el objetivo de la promoción conjunta, unificando administración pública y empresarios y colectivos empresariales. Ahí Santa Cruz se pliega, como digo yo, a la promoción estatal o internacional a jugar con Turismo de Tenerife y en el ámbito internacional de la mano también de Promotur. Yo creo que nosotros tenemos que encargarnos de una parte muy importante, que es que la ciudad esté lo mejor posible, que sea el mejor producto turístico posible y que cuando el turista está, ojalá en esos números de 6 millones de turistas están en la isla de Tenerife, pase un rato y gaste lo más posible en la ciudad de Santa Cruz. No en vano, hay cierta competitividad entre los municipios también y queremos posicionarnos en algunos momentos fuera del tiesto, si me permite así, de la mano de Turismo o Promotur, con algunas proporciones complejas. Yo creo que el core del trabajo del ayuntamiento es que la ciudad esté perfecta para recibir a sus turistas, que los empresarios puedan materializar sus inversiones lo más sencillo posible y que los residentes lo vean con buenos ojos a ese turista que llegue y todo ese conjunto genere valor, ¿no? Yo creo que ahí cada uno tiene que jugar un rol diferente en ese aspecto y lo tengo claro que no es mi principal objetivo irme a la ITV a Berlín a vender Santa Cruz de Tenerife porque para eso ya están mis mayores.
Has dado un ejemplo que me ha parecido muy claro, muy clarificante para todos. Supongo que es de nosotros tenemos que encargarnos de que la ciudad esté lo mejor posible y cuando estén los turistas vengan. Así, y a nivel insular, ¿de qué se tendría que cargar? ¿Cuál sería el papel? Pues mira, de trasladar precisamente el mensaje que quiere dar la ciudad en el exterior. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, la isla tiene, sí es verdad, una propuesta de destino, ¿no? Una propuesta de, mira, estos son nuestros valores, esto es cómo nos queremos mostrar en el exterior, pero esta propuesta única de destino realmente es una suma de muchas propuestas diferentes. No propone lo mismo Santa Cruz de Tenerife que Adeje ni Puerto de la Cruz. Y de hecho la oferta de Santa Cruz es muy, muy específica y es maravillosa realmente. Entonces lo que tenemos que trabajar conjuntamente para conocer exactamente cómo se quiere, cómo necesitan venderse, posicionarse en el exterior, trabajar conjuntamente en ello, que toda nuestra labor promocional contenga exactamente ese mensaje y además también trasladar desde el exterior las demandas que se requieren, ¿no? Oye, pues en este sector, por ejemplo, podríamos mejorar en este sentido, podríamos poner más en valor algunas zonas o algunos productos que hay que desarrollar mejor. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, que es algo que trato mucho en la parte de congresos y convenciones, oye, ¿cómo podemos mejorar esa oferta complementaria, por ejemplo, para que Santa Cruz atraiga más congresos, más convenciones a la isla? Pues esa comunicación en ambos sentidos. Primero, mostrando hacia el exterior toda la oferta de Santa Cruz, creo que es labor de Turismo de Tenerife, pero también recibir esa información por parte de los operadores, por parte de los distintos actores en el exterior y trasladarlo a Santa Cruz para mejorar el producto, ¿no? Santa Cruz, a nivel municipal, nos encargamos de que el destino tenga valor, nos encargamos de que esos valores se comuniquen y se trasladen. Desde Turismo de Canarias, ¿qué papel pueden jugar para que ser competitivos estos pequeños destinos? Porque tendrán muchísimos. Buenos días. Buenos Gracias días. al Centro de Iniciativas Turísticas por invitar a Turismo de Canarias, excusar a la consejera Yaisa Castilla. Yo creo que, bueno, creemos desde Turismo de Canarias tenemos una estrategia que se llama Canarias Destino, que ya el propio nombre subraya la necesidad de proyectarnos como destino, como el destino Canarias. Yendo a los grandes objetivos que tenemos como sociedad, que aquí se han nombrado, la digitalización y la sostenibilidad, utilizándolos como instrumento para un poco responder a la pregunta, desde Turismo de Canarias lo que queremos es facilitar los mecanismos para que se produzca esa digitalización, por ejemplo, y entendiendo la digitalización tan necesaria como trasladar todo el valor que tiene nuestro destino, que tienen todos nuestros productos, los de Santa Cruz, de Tenerife, de todo archipiélago, al mundo digital. Construir ese gemelo digital claro, limpio, de calidad, potente, percibido, que pueda ser percibido por el turista y por las empresas del destino, y generar valor a las empresas, a la economía, a toda la cadena de valor. Y eso, para eso, entendemos de Turismo de Canarias y de la estrategia Canarias Destino que tenemos que dar un salto hacia adelante, que tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Las competencias están claras, los equipos están claros, las capacidades están claras, pero no están claras de cara al turista y de cara a las empresas. Es un galimatías. Por ejemplo, decir que en Canarias hay 92 equipos turísticos públicos, web y equipos detrás de esa web. Eso es un entorno que, bueno... Muy complejo. Tremendamente complejo y que es el que nos ha traído hasta aquí. Fantástico, nada que cuestionarlo, pero no es el que tenemos que proyectar hacia el futuro. Desde Turismo de Canarias y de la plataforma Canarias Destino, lo que estamos construyendo y proponiendo es una forma donde trabajemos en una misma plataforma, entiéndase plataforma web, aplicaciones, trabajemos sobre una única base de datos, y ahora pongo algún ejemplo,
y pongamos las capacidades de todos a trabajar sobre la definición de un producto turístico de Santa Cruz. Pues el equipo de turismo de Santa Cruz que me comentabas ahora, que como nadie conoce ese producto, el equipo de turismo de Tenerife y el equipo de turismo de Canarias trabajen sobre la misma base de datos, construyan, creen, definan, hagan el relato de ese producto. Pero eso es difícil de hacer. No, eso no es sencillamente un tema de voluntad. De 0 al 10, ¿en qué nota le ponemos? ¿En cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Vale, lo estamos haciendo. eso es importante. Se está haciendo ya. Empezó a hacerse. Es verdad que foros como estos nos permiten compartirlo y nos permiten, gracias, invitarles. Esta estrategia fue presentada el 3 de marzo de este año. Empezamos a trabajar a finales del año pasado, aprovechando el impasse que nos ha dado la pandemia, y ahora mismo, por ejemplo, en las ferias turísticas, en Fitur este año y en la World Travel Market, hemos ido con una única base de datos turística de recursos turísticos de Canarias, los cabildos y el gobierno. Y eso tiene un valor extraordinario y ha sido fácil, porque todos entendemos que ponemos las mejores capacidades. Y me paro aquí, que creo que me estoy extendiendo. Christoph, visión empresarial. ¿Consideras que que esa hoja de ruta desde el sector público es acertada? Sí, siempre. Todas las actividades son bienvenidas y yo pienso que nosotros tenemos lo que es una oferta natural, que es el clima, lo que es la naturaleza, después tenemos una oferta histórica, después tenemos una oferta complementaria, es la oferta. Y el político o la política debería representar lo que es el conector entre un potencial mercado y la oferta existente. Entender qué es la oferta, buscar lo que es su mercado, valorar lo que es el mercado, su potencial, volver a promocionar lo que es esta oferta. Y si nosotros entendemos lo grande que es nuestra oferta, lo competitivo que somos con nuestra oferta, entonces deberíamos tener bastante fácil, para decirlo así, de transmitir esta oferta a un potencial mercado. ¿Hay percepción actualmente de ser una atracción turística Santa Cruz de Tenerife, Alfonso, por ejemplo, hablando de la importancia de conocer la potencialidad de la oferta? A ver, yo antes comenzaba diciendo que hace 8 años nos marcamos un objetivo claro. Yo creo que Santa Cruz tiene muchas cosas que hacer, igual que los 31 municipios de Tenerife, por ir mejorando en esa oferta. Los turistas llegan a la ciudad. Es que esto, antes cuando decía lo de que tenemos que creernos, los turistas llegan a la ciudad. Es que 2 millones de los 6 que visitan la isla de Tenerife o que visitaron la isla de Tenerife en condiciones normales, venían por Santa Cruz en algún momento. El alcalde nombraba antes esa segunda excursión más visitada. Es la segunda excursión más visitada porque ahí hacemos un truco, que no es un truco, que es que Anaga es uno de los destinos más visitados, de las excursiones más visitadas, es que Las Teresitas, el turista no lo considera cuando dice Santa Cruz, dice Las Teresitas como si fuera otro municipio, es Santa Cruz de Tenerife, y nombra Santa Cruz de Tenerife. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Christoph, ¿no? Nosotros tenemos que jugar ese papel de catalizador, de conector entre una oferta rica, plural, 88 municipios, difícil de meterlo. Antes hacíamos un ejercicio, poníamos Santa Cruz en el buscador, lo ponía y salían 422 referencias dentro del buscador solo de Promotur respecto de la ciudad. Es muy complejo ordenarlo. Yo creo que nosotros tenemos muchísimas cosas por hacer, muchísimas, de verdad. Me genera un agujero en el estómago pensar todo lo que tenemos que hacer. Pero de verdad, creámonos que hay muchas cosas que ya se hacen y que funcionan. Y sigamos trabajando en conectarlas. Y ahí está el reto, yo creo que Christoph lo ha dado bien, ¿no? Que es esa capacidad de conectar, yo creo que es el reto que tenemos por nuestra parte, ¿no? Venga, hablemos de lo... Sí, permite otro ejemplo. Sí. Por ejemplo, esto es un coloquio y quiero que intervenga cuando quieran. El trabajo de todos, ¿no? Y hablando de fondos europeos, nosotros, Turismo de Canarias siempre ha sido una entidad que canaliza fondos europeos hacia la promoción del destino y ya estamos canalizando fondos en el año 21 de las nuevas líneas de Next Generation. Por ejemplo, en los eventos deportivos, culturales, científicos, hemos creado esquemas de convocatoria, hemos lanzado 2 a lo largo de este año, hay ahora mismo abierto una convocatoria hasta el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana para poder sumar el esfuerzo de Turismo de Canarias al esfuerzo de todos los organizadores de eventos. En este año, y por dar una cifra, se nos han presentado más de 350 solicitudes y hemos acompañado a más de 250.
pero no solo se trata de cofinanciar el esfuerzo y contribuir a un mejor alineamiento con el posicionamiento del destino, sino se trata de hacer accesible eso hacia el turista. Subirlo es una forma de mapear toda Canarias, las 8 islas, y levantar todo lo que está pasando en el territorio y subirlo a nuestra web, que es tan complejo, y cuando uno viaja y va a cualquier web turística y se va a la agenda y enseguida percibe que aquello no está actualizado. No es una cosa fácil. Pues con este proyecto, con esta iniciativa de crear un esquema permanente, 2 convocatorias al año, ahora hay una convocatoria por 2 millones de euros para el primer semestre del 2022. Adelantada la convocatoria, de tal forma que podamos unir al sector privado con el sector público y que podamos proyectar eso hacia nuestros visitantes y mejorar el posicionamiento. Creo que esto es un ejemplo de colaboración que tenemos que... En esa estrategia que se presentó en 2021-2026 con unos objetivos claros en favor de la economía y de la ciudadanía, ¿qué fortalezas se le pueden reconocer a Santa Cruz, en las que habría que incidir quizás aún más? A ver, yo no soy la persona indicada, seguramente, es decir, es para recibirlas y potenciarlas, pero vamos, hablando no es que sea lo más significativo, pero se ha significado en esta época de pandemia todo el tema de los trabajadores remotos. Y Tenerife como isla y Santa Cruz como capital se posiciona entre las 10 primeras a nivel mundial como espacio para recoger a trabajadores que se deslocalizan. Esto es un fenómeno extraordinario. Algunos entendidos dicen que va a ser la gran migración del siglo, de esta década, la gran migración, la deslocalización del trabajo, y como territorios como Tenerife, como Santa Cruz y como Canarias estamos extraordinariamente posicionados. No hay artículo en Europa que se abre de trabajadores remotos que no incluya una cita a Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria, a Tenerife. Otro tema que ha sido muy importante, por señalar aspectos que hay que poner el foco, todo el tema del turismo deportivo, que siempre hemos trabajado también en Canarias, y el turismo deportivo de entrenamiento de larga distancia, todo aquello que nos lleve a prolongar las estancias en los destinos, el silver también, todo este tipo de cosas, en los eventos deportivos, en las ciudades, la cultura, la gastronomía, los esquemas que construimos, entiendo que trabajándolo conjuntamente con la ciudad, con el equipo, podemos posicionar de una forma mucho más clara. Turismo de Tenerife está trabajando desde hace tiempo en innovación. En materia turística, la innovación, digitalización, bueno, el trabajo en remoto, decías que cada vez son más los nómadas digitales que se acercan. ¿Qué corriente en ese sentido alberga para Santa Cruz, por ejemplo, Diego? Sí, vamos a ver. Entendemos la digitalización. ¿Podría ser capital Santa Cruz en ese sentido? Claro que sí, tiene potencial. Es que además Santa Cruz, el que sea la segunda excursión más solicitada de Tenerife no es casualidad. Es que realmente es un producto muy atractivo y al que la gran mayoría de la gente que viene a Tenerife quiere ver y quiere disfrutar, ¿no? Es decir, es un producto atractivo que además está muy bien conectado, ya no solamente porque tenemos el aeropuerto de Tenerife Norte muy cerca, sino que además está conectado también por mar para los cruceros, ¿no? ¿Pero qué líneas de actuación desde Turismo de Tenerife se llevan a cabo con los municipios ante los retos de la digitalización? La digitalización lo que supone son, de cara al visitante, significa que el mensaje que queremos dar lo tenemos que dar donde están ahora los visitantes, que es en el mundo digital, ¿no? Es decir, mejoramos la comunicación no por las vías habituales, sino realmente donde están ahora los nuevos visitantes, ¿no? Es decir, a través de las redes sociales, etcétera. Pero también significa que hay muchísimo por avanzar para mejorar lo que llamamos el travel journey, ¿no? La experiencia del turista desde que está empezando a imaginarse dónde me gustaría ir a viajar, ¿no? Donde empieza a recopilar esa información, y tenemos que estar allí, porque ahí es donde se decide dónde se va, y que luego, una vez que viene aquí a Tenerife, intentar mejorar la experiencia del usuario durante su estancia en Tenerife. La digitalización va en ambos sentidos, tanto en origen como ya una vez está aquí. Mejorar la experiencia significa buscar esos puntos de dolor, digamos, que hay cuando
cuando se llega a Tenerife e intentarlos mejorar. ¿Cómo puedo hacer para que al llegar a un sitio tenga la información del sitio? ¿Puedo hacerlo de forma digital? ¿Puedo hacer que simplemente con geolocalización pueda tener información detallada de dónde estoy? Pues por supuesto que se puede hacer. Y en ese sentido, esa es una parte importante de la digitalización. Y por la otra parte está también la de buscar instrumentos y plataformas para monitorizar un poco cuál es la demanda, ¿no? Y en ese sentido... Alfonso, ¿se está trabajando? ¿Qué acciones se están desarrollando en Santa Cruz para que se afronten esa transformación digital que requiere? Bien, vamos a ver. Vamos a intentar alinear un minuto. Voy a recoger algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Promotour hablaba de esa promoción conjunta, esa historia conjunta, pero yo también creo, y ahí es un puntito de discrepancia, por buscarle el puntito, yo creo que también tenemos que ser capaces de generar contenidos auténticos, no aparaguados en una misma estrategia de comunicación. Y ahí nosotros yo creo que tenemos la responsabilidad de todos. Ahí yo creo que el viajero, en ese viajero moderno que busca ahora, busca las experiencias lo más auténticas posible y a veces huye de las recomendaciones oficiales, ¿no? Esos prescriptores que hablamos ahora, no sé si en forma de influencer, de microinfluencer, ahí hay mucho aprovechado, hay mucho polvo dentro de la paja, mucha paja dentro del polvo, no sé qué era primero, ¿no? Pero tenemos que trabajar porque todo esté bien alineado, pero de generar esos contenidos de una manera lo más auténtica posible. Porque alguien que visita Siam Park o Loro Parque, a lo mejor tiene más credibilidad lo que pone un señor de Bristol que lo que pone directamente en alguna ocasión el propio Loro Parque, ¿no? Tendemos a empatizar con esa opinión de ese prescriptor. Eso tiene sus riesgos y hay que trabajarlo y es difícil. En cuanto a los retos de la digitalización, nómadas digitales, etcétera. Nosotros tuvimos hace 6 o 7 años un acierto, ¿no? Me acuerdo que lo hablaba mucho con Ricardo, un compañero de turismo de Tenerife, de Diego de Laura. Y era el tema de las empresas de base tecnológica, empresas audiovisuales, ese boom que hubo hace unos años. Ahí Tenerife Santa Cruz juega un papel, que es en Santa Cruz se dan todas las ventajas fiscales e inherentes al territorio canario en un espacio, en un municipio, como yo digo. El REF que aplica a los 88 municipios se da en Santa Cruz. La zona franca que aplica a los municipios que tenemos puerto, que tenemos autoridad portuaria, se da en Santa Cruz. La combinación de esos factores hacen que Santa Cruz sea competitiva. Y ahí me toca barrer para casa. Un nómada digital aparentemente prefiere vivir en un entorno urbano, en un área metropolitana, como puede ser Santa Cruz, y decidir en 35 o 40 minutos, depende de cómo esté la autopista, si no vienes, como decía Marco, del Puerto de la Cruz esta mañana, va a estar aquí a las 8 de la mañana, y en 35 o 40 minutos poder estar en el Médano, poder estar en Anaga haciendo algo. Esa ventaja competitiva de poder estar con una oficina como pasa a día de hoy en el antiguo El Kilo o Isho, hago publicidad, en la primera planta, donde hay 150 personas trabajando y no somos conscientes en proyectos como la patrulla canina, haciendo proyectos a nivel internacional muy, muy, muy potentes. Esa gente que está allí porque la calidad de vida que hay en Tenerife, en Canarias y en Santa Cruz, se aúna toda esa calidad, lo permite. Yo creo que ahí, Raquel, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle el lacito del color adecuado y saber colocarlo en el escaparate para que sea comprado, ¿no? Y ese es un reto ¿qué imagen se quiere proyectar de Santa Cruz? ¿Esta? Bueno, una ciudad que respeta sus tradiciones, que tiene como su origen atlántico y portuario, es una ciudad abierta, multicultural, con un pasado, es que me cuesta no hablar de patrimonio histórico, teniendo a Gladys justo enfrente, ¿no? Con un pasado y un futuro muy importante, muy vistoso, y ser capaces de todo eso, ponerlo encima de la mesa, tiene su complejidad. Es que es tratar de hacer, yo siempre lo digo, ¿no? Es como lo del COVID, tratar de dar solución sencilla a un tema que es muy complicado, es jodido. O sea, no sé si esto se puede decir, pero bueno, es muy complicado, ¿no? Pero ahí está la fórmula del éxito, ¿no? Y ese trabajo debemos de hacerlo. El reto, seguir haciéndolo día a día y trabajar de la mano de la refinería para que ese futuro en 2030 seamos capaces de generar también una oportunidad única en ese proyecto, en ese gran espacio para la ciudad, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento histórico. Christoph, ¿se puede seguir una estrategia de un desarrollo turístico en una ciudad sin que se impliquen todos, absolutamente todos los potenciales actores? Sí, no. Primero hay que ver que Santa Cruz está en Canarias. Canarias es el destino turístico. Así que Santa Cruz ya está dentro de un destino turístico. Ahora, depende de Santa Cruz y de sus jugadores, para decirlo así,
cómo se pueden posicionar dentro del ranking, dentro de las ciudades o dentro de los destinos turísticos dentro de este Gran Canaria, ¿no? Dentro de Canarias. Sí. O sea, fuera no. Fuera también. Pero nosotros somos mejor que cualquier otro destino en el mundo. Así como Canarias ya es el mejor destino, entonces ahí estamos jugando en la Champions League. ¿Cuáles son las fortalezas que le ves a Santa Cruz? Una persona tan visionaria que... Hemos hablado sobre conectividad, ¿no? Tenemos el aeropuerto, tenemos el puerto, tenemos lo que es el Atlántico, tenemos una calidad de agua en el Atlántico excepcional. Lo que es toda la costa española, sea Valencia, Barcelona o sea Lisboa, no tiene esta calidad de agua. Así que tenemos la naturaleza que está abrazando Santa Cruz, que está prácticamente muy protegido dentro de todo este entorno natural. Tenemos lo que es Calatrava con su arquitectura que está visible de toda la zona urbana, que aquí tenemos una oferta cultural, una oferta histórica y la oferta Hablabas de natural. Calatrava, auditorio, congresos, o sea, dentro de del turismo urbano, que supongo que también tendrá un encaje dentro de Canarias. Las convenciones, los congresos juegan un papel importante, ¿no? También. Es fundamental. Y es Santa fundamental, Cruz, con lo que exactamente. reúne. Y no solamente por el impacto directo de los grupos, sino por la promoción que se hace de la isla cuando alguien viene aquí para un congreso, porque normalmente viene solo, viene por pocos días, pero ese efecto multiplicador que tiene un visitante cuando ha tenido una muy buena experiencia en un congreso, cuando vuelve dice, oye, tenemos que volver, esto lo tengo que enseñar a mi familia, me lo he pasado muy bien, me han tratado súper bien, la gente de Canarias son muy abiertas, etcétera. Entonces, no solamente en ese sentido de efecto multiplicador y también del efecto directo que se dejan los congresos aquí, sino también como posicionamiento de Tenerife, no solo como destino turístico, ¿no? Sino, oye, somos también un foco de conocimiento, de transmisión de conocimiento, somos un foco cultural, y eso es importantísimo a la hora de definirnos nosotros, porque estamos siempre... pese a que somos una potencia turística, tenemos también que decir, somos mucho más que una potencia turística, ¿no? Somos unas islas que tienen muchísima historia, 5 siglos de historia, un storytelling, como estaba diciendo antes Alfonso, enorme que podemos utilizar para atraer incluso más turismo. Y ya te digo, el posicionarnos y posicionar a la ciudad, sobre todo, como un lugar de transmisión de conocimiento, tanto la ciudad como la zona metropolitana, porque aquí también incluyo la laguna, universidad, etcétera. Yo creo que es algo muy, muy positivo de los congresos. Alfonso, quería... Iba a ser una broma sobre lo de la laguna y los barrios de Santa Cruz y tal, pero me la voy a ahorrar. 2 cosas muy rápidas. Totalmente de acuerdo también con lo que decía, me parece que Christopher y yo estamos ahí como alineados. Nosotros cuando hablábamos de la marca ciudad de Santa Cruz de Tenerife, se valoraron otros muchos naming, hubo que construirlo de manera diferente. Y Santa Cruz es algo porque está en Tenerife, turísticamente hablando. Porque si tú pones Santa Cruz en cualquier buscador, en Google pones Santa Cruz, sin poner de Tenerife, no tienes apellido, no eres nadie. Eres Santa Cruz de California, eres otros muchos Santa Cruz que hay en el mundo. Y nosotros eso lo tenemos claro. De hecho, nosotros, que también se criticó bastante cuando nos íbamos a Fitur con material promocional, llevamos fotos de la playa del Médano y del casco histórico de la laguna, porque entendemos que una experiencia turística en Santa Cruz no implica no salir del municipio, implica que estamos en un destino plural y rico. O sea que esa parte súper interiorizada, me costó explicar eso de la foto del Médano, porque en política a veces estas cosas pasan. Y por no ser autocomplacientes, que yo creo, y permito además que Diego y yo nos conocemos hace muchos años y llevamos muchos vuelos y muchas experiencias a la espalda. En el tema del Convention Bureau, que debería de ser un objetivo, no estamos cumpliendo, al menos el reto que nosotros mismos nos hemos marcado. Yo creo que eso requiere de una revisión. Este es un tema que con Azotel hemos hablado mucho, nos hemos fustigado mucho, nos hemos empeñado en defender ese proyecto que teníamos encima de la mesa. Yo creo que ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos que redefinir por completo, así que aprovecho, Diego, para hablarlo contigo y lo hacemos en público. Y Laura, tenemos que repensar, porque ahí nosotros, al menos la parte del ayuntamiento, no está siendo capaz de entender que esté funcionando del todo bien. Y yo creo que ahí tenemos un reto para trabajarlo de una manera conjunta,
porque yo creo que ahí podríamos hacer un poquito más y a lo mejor esta pandemia es una oportunidad, este parón Hablamos- en las reuniones presenciales. Hablando de retos, hemos mencionado y supongo que desde las distintas administraciones que manejan el dato del feedback de los visitantes, también lo mencionaba, el visitante se queda contento, el visitante le gusta, el visitante se sorprende, pero hablemos de retos. Venimos de un cero, el primer cero turístico de la historia. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Si me permites, primero un poco por profundizar en lo que se dijo antes, el reto de Turismo de Canarias es realmente que se produzca, Alfonso, esa confluencia de capacidades, ser capaces de facilitar desde la posición central que tenemos que quien defina el producto de Tenerife tan rico, tan variado, con tanta profundidad como lo conocéis, son la gente de Santa Cruz, el equipo de Santa Cruz, no el equipo de Turismo de Canarias. Entonces, nuestro reto realmente es construir esos mecanismos para que cooperemos. Y creo que no somos conscientes y por eso nos hemos dedicado a la parte más de orquestar, de organizar. Porque no somos conscientes que nuestro modelo organizativo está de alguna forma agotado. Lo hemos llevado a un nivel de excelencia que no da más rendimiento. El rendimiento adicional tremendo es en la cooperación privado y pública y público y pública. Ahí hay un rendimiento extraordinario. Tenemos capacidades que no estamos utilizando. Y me voy a tu pregunta, que te tengo que preguntar que cuál era. Nada. No, de todas maneras, decías agotamiento. Supongo que ese agotamiento no tendrá que ver no solo con el COVID, sino por el éxito alcanzado. Porque el COVID habrá supuesto un antes y un después en cualquier tipo de estrategia. Lo que quiero decir, ¿cierto? quiero provocar un poco en el sentido de que Canarias es un destino líder, lo era antes de la pandemia y lo es aún más después de la pandemia. Y voy un poco y nuestro modelo es un modelo de éxito. Pero podemos hacerlo mejor y lo hemos demostrado durante la pandemia. Somos el destino que ha estado abierto después del confinamiento, prácticamente único en el mundo, y que ha estado recibiendo turistas y que han visto una Canarias distinta y que se han sentido infinitamente más seguros en Canarias que en sus ciudades de origen. Y eso ha pasado, hemos sido un destino resiliente, hemos sido un destino previsible, en un entorno absolutamente, como se dijo aquí, cambiante, imprevisible. Todavía hay destinos importantes en nuestro entorno que hace 3 semanas cerraban con un aviso, todo un país con un aviso de 24 horas. Eso hoy en día, nunca, ¿no? Nunca así no puede trabajar la industria. Entonces, nosotros estamos en una posición extraordinaria y tenemos que ponerlo en valor para definir el turismo que queremos y tiene que ver mucho con la sostenibilidad. La sostenibilidad de los retos. Hablamos de sostenibilidad, que es uno de los ejes fundamentales ahora mismo que los visitantes vienen y no entendiendo la sostenibilidad simplemente como el respeto al medio ambiente, sino con ese compromiso social, con igualdad, etcétera. Loro Parque, el Grupo Loro Parque, además, que con todas sus empresas ha notado ese repunte. ¿Qué diferencia percibe quizás entre los nuevos visitantes tras esta situación del cero turístico? ¿Cobra peso esa sostenibilidad? Sí. No, en primera línea hemos visto que el cliente, el potencial cliente, se pone en contacto directamente con nosotros. Que si antes teníamos una operación muy fuerte y ahora tenemos lo que es un mercado directo, un mercado digital, lo que es nuestra presentación digital tiene que ser muy cuidada porque la gente chequea. Hoy en día se chequea en las redes sociales cómo es el feedback, se compra online. Y esto ha sido un gran cambio para nosotros, porque tampoco nos lo habíamos esperado. Teníamos hasta colapso de nuestra máquina de nuestro motor de venta, que es buenísimo. Felicidades a todos los que lo han conseguido, ¿no? Pero hemos visto que el sector ha cambiado, que el cliente ha cambiado en su forma, en su comportamiento de compra. Esto nos beneficia. Nuevo, oportunidades. Sí. Nuevos retos. Fíjate, ahí hablábamos, y aprovecho y le tiro el guante, ayer estaba con Navas Mujer de Fauca y estábamos en una rueda de prensa hablando sobre la Black Week, el Black Friday. El 73% de los consumidores del comercio en el área metropolitana, en Santa Cruz de Tenerife, antes de comprar, chequea, aunque sea en una pyme, no es que compre en online, que en eso seguimos, al menos en el público residente sigue estando muy a la cola por otros temas, pero chequea las redes sociales para ver sobre la tienda, desde el horario hasta comparativas de precios, etcétera, etcétera. El 73% en Santa Cruz, no sé, a mí me parece un disparate, me parece altísimo. Me parece
que esa reputación online es exagerado en el sector turístico, en el sector comercial, y es fundamental para la generación. Pero me sorprendía muchísimo ayer cuando hablábamos de los datos. Ese dato es muy importante de tener, bueno, una presencia adecuada, ¿no?, en redes, unas fichas de Google My Business bien posicionadas, etcétera, etcétera. Y ahí hay mucha formación que hacer con las pymes. ¿Cuáles son los elementos transformadores que crees que tenemos que hacer para ser una capital turística? Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces, no sé si lo he dicho suficientes veces, de creérnoslo. Esa es una... Es más también me decían hace 2 años, me decían en Fitur, es más fácil ser Santa Cruz queriendo ser turísticamente alguien de Tenerife que siéndolo, con perdón, de Palencia. Lo tienes más fácil porque es que tienes una pecera donde ya hay 6 millones de turistas, tienes un entorno donde hay 15 millones de visitantes. Entonces, eso es un trabajo que nosotros tenemos adelantado. Nosotros presupuestariamente, y esta es una pelea histórica, no podemos manejar los presupuestos que manejan otras capitales a nivel estatal, pero nos colgamos, nos apalancamos del presupuesto de Promotur, del de Turismo de Tenerife, y tratamos de colgarnos ahí que podamos. Por eso, ahí el reto está en ser capaces de generar la mejor reputación posible, montar experiencias, contenidos, storytelling lo mejores posible, y que la gente, cuando vaya a decidir dónde ir, apueste por Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y no hemos hablado de la pata, que creo que después se hablará, de la plata de los cruceristas, que eso para nosotros da otro relato. Estamos hablando de 750.000 visitantes. Eso es un mundo en sí mismo que requiere de unas líneas de trabajo específicas y que están 3-4 horas en la ciudad. O sea, tenemos que ser capaces de hacer un condensado de 500 años de historia en 3 o 4 horas, que no sé si a veces hay que dejar de decir que a lo mejor a Nelson no le dimos tan duro y hay que contar un poquito otra historia, ¿no? Porque eso de venir los visitantes ingleses y contarle el relato que le contamos, a veces incluso nos tenemos que poner esas gafas y repensarlo, ¿no? Porque no salen muy contentos cuando les dicen la paliza que le dieron, porque la parte inglesa de la versión de la historia es más suave con esa derrota, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Sí, es Alfonso, verdad que además, perdona, que los cruceros son la forma, digamos, de recibir más clientes internacionales, ¿no? Porque es verdad que el turista que viaja no en crucero, sino el que viaja aquí, el nacional siempre tiene claro que no, yo tengo que pasar por Santa Cruz, quiero ir a Santa Cruz, quiero comprar en Santa Cruz, quiero pasar... Son más nacionales. Yo creo que hay un reto todavía y hay por donde avanzar para que los internacionales también, los que de otros países, también vengan más a Santa Cruz. Brasil, estoy mirando a Bernard porque yo no sé qué pasa, pero los brasileños tienen la reputación de entre los cruceristas ser lo que más gastan. Y cuando llegan barcos que vienen brasileños, toda la calle Castillo, todo el entorno ya lo tienen muy traqueado y enseguida van ahí. Es un público a mí me resulta súper curioso. Ahora hablaremos del tema de los cruceros, porque tengo que concluir ya para darle paso a la siguiente mesa, donde vamos a hablar de muchas más cosas, entre ellas de crucero. Sí me gustaría terminar con estas 2 preguntitas contigo, Diego, con el tema de... Me gustaría saber si se puede considerar Santa Cruz un municipio turístico. Bueno, para considerarse mi municipio turístico son unos requisitos que tienes que tener un número de gente, de turistas, un cierto porcentaje que no alcanza hoy por hoy Santa Cruz de Tenerife. A ver... ¿Pero estamos en el camino? Sí, estamos en el camino, sí, pero es que, vamos a ver, depende de cómo lo miremos. Es decir, un municipio que recibe 2 millones de visitas al año, está claro que se puede considerar, por supuesto, un municipio turístico. Legalmente, para considerar... Sí. Alfonso, venga, y termina. Yo no estoy de acuerdo contigo. Me voy de tiempo. Yo creo que el Parlamento de Canarias define unos ratios, que al final viene a ser el ratio de camas por cada 100.000, 50.000 habitantes. Yo creo que un municipio turístico es mucho más que eso. Esto es una pelea que he tenido con mi compañero Cristóbal de la Rosa cuando era viceconsejero de Turismo, lo he tenido con los consejeros anteriores y lo seguiré teniendo, porque yo creo que un municipio turístico, la ratio camas no puede ser la única que impere encima de la mesa. Y ese es mi criterio. Yo creo que un municipio que tiene casi 800.000 turistas que vienen puerta de entrada a Santa Cruz de Tenerife, 2 millones de visitantes, aunque tengamos una escasa planta alojativa, pero de mucha calidad, tiene los indicadores suficientes, al menos para que hablemos de turismo en el municipio. Entiendo que no con el mismo nivel que tienen Arona, Adeje o Puerto de la Cruz, porque tienen una planta que nosotros no tenemos, pero el resto de indicadores yo creo que tenemos que ser capaces de sacudirnos esa... Y es objetivo nuestro, ¿no? Ese mal rollo y ser capaces de posicionarnos. Nos tenemos que ir, Alfonso. Cuando hablas del concepto de creérnoslo, ¿te refieres a creérnoslo quienes trabajan,
quizás por sacarlo, o los propios ciudadanos. ¿Eso no conlleva también una especie de estrategia, una línea de acción en cuanto a concienciación o poner en valor el sitio en el que estamos? Claro, aquello de somos Tenerife ahora, en su momento 100% Tenerife, antes de eso todos somos Tenerife. Yo creo que nosotros tenemos que estar en esas, a mí me cuesta. Y antes decía, pues yo he trabajado en la radio y ustedes me conocieron en la época de radio, etcétera, en el departamento de negocio comercial. Oye, es difícil vender hablando mal de tu producto. Yo no me veo al Loro Parque, a Christoph, cuando está en el stand en Fitur, a los turoperadores que pasan por allí o los turistas que pasan por allí diciéndole, no, bueno, estamos bien, pero tenemos cosas que mejorar. No, tú ahí tratas de dar tu mejor cara. Cuando digo creérnoslo, es creérnoslo. Es que y que joder, además es verdad. Que tenemos una ciudad que está cojonuda, que tiene muchas cosas por mejorar. Claro que sí. Yo cuando estoy, uno se ha movido un poquitito en esto y tal. Cuando tú vas a Nueva York, Nueva York está sucia, joder. Es que es una ciudad que es de puta madre, es la capital del mundo probablemente, pero es que las esquinas, oye, que es que yo me acuerdo estar por allí y algunos salen y tiran el cubo allí de agua, me refiero. Bien, entonces, cuidémoslo, trabajémoslo, creámoslo, pero creámoslo todos, o sea, yo no sé, será que estoy muy convencido del tema, pero a eso me refiero, no solo nosotros los que estamos aquí los primeros, ¿no? Yo creo, tenemos que creérnoslo, joder. Ahora llega un segundo bloque orientado hacia los servicios turísticos, infraestructuras, patrimonio y capital humano. Tras la crisis, los destinos han tenido que reinventarse y adaptarse a una nueva realidad del sector. Una primera pregunta en general para los cuatro. Los servicios turísticos que ofrece la capital, su patrimonio, su infraestructura, su capital humano, ¿cuáles están más cerca de ser una oportunidad y cuáles están más cerca de ser una debilidad en la que trabajar? Siempre insisto en eso. Julián, por ejemplo. Bien, yo creo que, por lo que me toca a mí como director de un centro educativo, la gastronomía juega un papel importantísimo y todo lo que nos puede ofrecer la capital de Santa Cruz, de Tenerife. Yo creo que es una oportunidad para todos aquellos que nos visitan ver la idiosincrasia con la que cuenta pues, nuestra capital de Santa Cruz de Tenerife. Gabriel. Bueno, para nosotros este es un tema recurrente, un tema muy importante porque sobre todo el aprendizaje, las nuevas generaciones que vienen, pues son muy importantes para nosotros. Yo quisiera sacar a colación pues un tema delicado que está ocurriendo actualmente y sobre todo en la planta más vacacional, en el sur de la isla, pues nos estamos encontrando ya con un cierto problema de personal, nos está afectando a nosotros también aquí en la capital y yo creo que esto tenemos que repensarlo. A nuestras juventudes yo creo que se les ha escapado un poquito la ilusión por el servicio o por lo menos están pensando en otros tipos ¿Tienen otro concepto del vías, servicio? en otras vías de afrontar su futuro y nos estamos encontrando con esta tesitura, ¿no? De que está costando encontrar personal en el apartado de servicio. Yo lo dejo aquí porque es un tema a tener en cuenta, ¿no? Darío, ¿cuáles son, decíamos, de todas los servicios turísticos que ofrece la capital, en patrimonio, infraestructura, cuáles están más cerca de ser una oportunidad turística y cuáles de una debilidad en la que se tenga que trabajar? Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por contar con los guías para este foro. Yo creo que Santa Cruz es un destino totalmente completo. Tenemos geología, ya se ha hablado de naturaleza, patrimonio histórico. Tenemos muchas fortalezas. Anteriormente me gustó mucho las intervenciones de Alfonso. Porque es verdad que tenemos un destino completo, tenemos muchas fortalezas y nosotros siempre decimos que los recursos ya los tenemos. Tenemos recursos, tenemos personal, tenemos profesionales y tal y como estamos aprovechando aquí para decir un poco las debilidades, ¿no, Gabriel? Nosotros también, una de las debilidades que los guías estamos encontrando, no solo en Santa Cruz, sino en toda Canarias, es el intrusismo profesional, ¿no? Trataremos ahora de ese tema. Me gustaría, en este caso, Víctor, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses en cuanto a turismo de cruceros en Santa Cruz? Buenos días a todos y todas. Las perspectivas son muy buenas, ya que vamos a recibir muchísimos cruceros de nueva generación. Siguen apostando las navieras de cruceros tradicionales y también estamos atrayendo, y desde la autoridad portuaria estamos trabajando para atraer nuevas líneas de negocio y nuevos tipos de embarcaciones,
con diferentes tipos de... ¿Es cierto que se esperan números casi superiores a los de 2019? Son superiores al del 2019 en número de escalas. ¿Y qué ha pasado? Porque Que hemos trabajado mucho, pero no solo nosotros, sino como destino, todo lo que se ha comentado. Siguen apostando por nosotros, por Santa Cruz, por Tenerife como destino. Y una de las cosas que han comentado en el foro, sigue siendo un destino seguro. Entonces, ha sido siguen viniendo los cruceristas porque sigue siendo un destino seguro. Entonces, ha sido uno de los motivos. Y las perspectivas son muy buenas. Tenemos más puerto base, más escalas de puerto base y mayor número de escalas y nuevas líneas de cruceros que nos interesa atraer. desde ese mercado, ¿cuál crees que son esos servicios en los que podrían ser más oportunidades o donde quizás tendríamos que incidir un poco más? Yo creo que la oportunidad ya la tenemos, que es los turistas y los cruceristas que llegan. Y la infraestructura y los servicios los tenemos. Es aprovecharlo, darle más valor y aprovechar este tipo de iniciativas y trabajar de forma conjunta para, desde que llegan, dar la bienvenida y darle todos los servicios. Los servicios y la infraestructura las tenemos. Perspectivas altas y buenas en el sector de cruceros. Los hoteles, ¿cuáles son las perspectivas que se esperan? Los hoteles, a mí me gustaría ponernos primero en contexto, ¿no? Sí. Santa Cruz de Tenerife pues, es una ciudad turística con 3.000 plazas hoteleras. Los últimos datos buenos que tuvimos fue en el 2019, recibimos 240.000 turistas con unas estancias medias de 2.35 días, a diferencia de las zonas vacacionales, que es bastante más amplia, evidentemente, pero aún con todo, recibimos solamente en años buenos un 60% de ocupación. Esto quiere decir 60, 50 y pico, que nos dejamos en el camino, si llevamos al cómputo global de medias, un 40-45% de las camas se nos quedan vacías. Llegados a este punto, y además con 600.000 turistas que nos entran a la ciudad, unos en escala y otros como puerto base. Y llegados a este punto yo digo, algo estamos haciendo mal, o algo no estamos aprovechando, ¿no? Las perspectivas actualmente son buenas. Venimos un año y medio muy complicado, una sangría económica tremenda, donde hemos tenido que repensar muchas de nuestras acciones operativas y ha sido muy complicado, pero nos encontramos en un momento de efervescencia, en un momento positivo, en general en toda Canarias y en particular en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, donde estamos teniendo muy buenas ocupaciones. Pero nos gusta tener los pies en el suelo, porque desde luego que todos sabemos cómo de volátiles están los mercados de los cuales dependemos nosotros, sobre todo en el extranjero. Merece destacar, y sí me gusta comentar, el cambio, igual que he dicho las cifras, el cambio de la tendencia de nacionalidades que hemos tenido en la ciudad. Ah, sí, cuenta. Sí, históricamente esta ciudad ha sido un 90-10, un 90% cliente nacional y regional, que venían mayoritariamente por temas corporate, por temas de negocio, entre lunes y jueves, y llegaban los viernes y aquí no quedaba ni el tato. Era una ciudad vacía, era una ciudad que llegaba a la Semana Santa y se vaciaba completamente, era una ciudad que llegaba a la Navidad y se vaciaba completamente, y ahora, sin embargo, y sobre todo desde la última década, coincidió justo con la crisis del 2011, que nos bajó el cliente nacional, pero sin embargo se reactivó el mercado de cruceros y empezó a incorporarse bastante bien el mercado internacional. Y ahora podemos presumir, que tampoco es tanto para presumir, pero tenemos un 75-25. Ya un 25% de nuestras nacionalidades son extranjeras. Con lo cual hay un camino... Hay un cambio. Hay un cambio y un cambio que hay que aprovechar, evidentemente. ¿Cuál es la época del año donde Santa Cruz... Perdón. Perdona, me decías la tendencia actualmente, sí. ¿vale? Estamos viviendo un momento bueno. Parece, como comenta la gente en general, que se ha abierto la botella de champán y está yendo bastante bien en todas las zonas turísticas de Canarias. Pero tenemos, ya digo, que tener los pies en el suelo, porque si algo nos ha después de hecho lo que han entender pasado, la pandemia, es que tenemos que ser muy previsores. ¿Cuál es la época del año donde los hoteles, la planta hotelera de Santa Cruz está mucho más llena? La actual es muy buena. Octubre, Navidad. La actual. Octubre, noviembre, diciembre hasta la primera quincena. Hablo de un cliente corporativo que viene de trabajo. El cliente corporativo es que llega a la primera quincena y según está terminando, ¡pum!, vuelve a casa, todo el mundo coge vacaciones
y te quedas con el cliente vacacional, que gracias a ese 25% que comentaba anteriormente, pues te está dando cierto juego. Poco a poco la ciudad se ha ido incorporando al segmento bleisure, ¿vale? Hablaba de eso, de esa tendencia del cliente que se queda después del trabajo en la ciudad, pero hay que darle oferta complementaria. Que necesita de la puerta por fuera del hotel, que hay que darle chicha, ¿vale? Entonces, pues eso poco a poco se ha ido incorporando y para eso pues estamos todos aquí, para generar producto y darlo a conocer. Es importante que de la puerta del hotel haya algo. Darío, Dígame. guía. Si tuvieras que enseñarme la ciudad de Santa Cruz, ¿cuáles serían los imprescindibles? ¿Qué me mostrarías? Pues hay muchísimo, muchísimo. Yo ayer precisamente estaba Esa no me vale. No, ahora yo voy ahora te cuento. Yo ayer precisamente estaba con un periodista británico que había llegado a Santa Cruz, había llegado a antier y me decía que, bueno, había echado un primer vistazo a la ciudad y veía que era una ciudad moderna. Pero claro, Santa Cruz presenta el auditorio, tenemos el mayor museo de Canarias, el MUNA del que tenemos que estar orgullosísimos, el mayor parque urbano de Canarias con una riqueza botánica increíble, el García Sanabria. Él me decía ayer, entonces, ¿cuál es el centro cultural de Santa Cruz? Le digo, pues es verdad, tiene varios centros culturales, tenemos el auditorio, tenemos el Teatro Guimerá, también tenemos la Casa del Carnaval, están las Ramblas con esas esculturas abstractas al aire libre, tenemos la Reserva de Anaga, tenemos la Playa de las Teresitas. Es decir, que Santa Cruz es un destino completísimo. Tenemos naturaleza, geología, patrimonio histórico. Ahora ya vi que finalmente el templo masónico se va a reestructurar, a restaurar. Estamos contentísimos. Es una obra, un ejemplo único en España. El templo hay una apuesta por traer más museos también. Hay una apuesta, entonces es un destino muy, muy, muy completo. Podemos tocar, los guías, nos deleitamos con Santa Cruz porque podemos tocar todos los palos. Y Anaga. Y Anaga, por supuesto, por supuesto. ¿Tiene Santa Cruz la posibilidad y necesidad de crecer y quizás en infraestructura de planta hotelera? Si me preguntan en estos momentos, no. No. Siempre y cuando, bueno, pues no vaya de la mano con un incremento de la demanda. La demanda actual, como dije anteriormente, nos estamos dejando un montón de camas sin vender, ¿eh? Por otro lado, pues tenemos también la oferta complementaria, que son las viviendas vacacionales, que también se han incorporado como otro de los actores de camas en la ciudad, y que estamos hablando, sin tener muy bien controlados el número, de cerca del mismo número de camas hoteleras que existen en la ciudad. Si bien hay que decir que, bueno, no todas están del todo autorizadas ante el Cabildo, y sí les animamos a que lo hagan para que todo esto tenga un criterio y tengamos un producto consolidado y nos vendamos como Dios manda, ¿no? Capacidad de crecimiento. En los últimos años pues han aparecido nuevos hoteles en la ciudad, de nuevas cadenas hoteleras, que desde luego que están aportando muchísimo valor. Se han creado nuevos hoteles emblemáticos también, de casas restauradas. Estamos hablando de hoteles de 3, 4 estrellas y casitas emblemáticas que la verdad que pero que quizás respondan a ese nuevo visitante, que es posible que los hoteles ya vayan mucho más allá de considerarse un centro de alojamiento y sí un centro donde vivir experiencias, ¿no? Hablábamos del bleisure y este tipo de lugares. Efectivamente, y el nómada digital que hablaban anteriormente, y equipos deportivos, y gastronomía, son tantas cosas, como digo yo, un hotel es susceptible de vender todos y cada uno de sus espacios. Cualquier esquina es hábil para vender cualquier tipo de evento, de exposición. Entonces, bueno, tenemos que tener ese open mind para darle al cliente lo que quiere. Y volviendo a este tipo de hoteles emblemáticos, singulares, sí, es una tendencia a nivel internacional, pero desde luego que de verdad que me gustaría destacar y enfatizar y felicitar a los empresarios que en estos momentos tan complicados están apostando por crecer y por abrir hoteles Una de las apuestas fue, por ejemplo, la que se hizo en Puertos de Tenerife con la creación de una infraestructura que complementara quizás la recepción de turistas. Me gustaría saber qué ha generado eso en ese sentido, cuáles son los resultados que han habido y si necesitan algún tipo, los cruceristas, de algún crecimiento más de infraestructuras dentro de la ciudad.
Nosotros yo creo que las infraestructuras dentro de la ciudad las tenemos, los servicios de transporte en general, y dentro del puerto ha sido muy positivo el trabajo que se ha hecho en la última década, y la terminal de cruceros que tenemos ha sido reconocida a nivel internacional y está a la vanguardia de lo que son los principales destinos turísticos de cruceros. Y nosotros siempre estamos trabajando para mejorar las instalaciones. Ahora estamos terminando el edificio Puerto Ciudad, que va a ser un punto clave de acceso a lo que es el turista de cruceros, en donde tiene que encontrar la información para poder, poder vivir esas experiencias o consumir bienes o servicios que tenemos en la ciudad. Entonces, las infraestructuras que tenemos cumplen lo que son las expectativas, y seguiremos trabajando para que... Y hablando de trabajar, Julián, Sí. ¿tendrían que ir de la mano, o sea, retroalimentarse quizás y colaborando entre sí las infraestructuras turísticas, los centros especializados de formación turística, todos los agentes? Hombre, yo creo que es muy importante caminar paralelo. La ¿Y empresa, lo hacen? no como uno quisiera, Bien. pero sí estamos dando lazos. Cuéntanos como quisieras. Vamos a ver, ahora mismo ayer tuve yo una reunión de prospectores de la formación profesional dual. Estamos apostando por la dual. En ese transcurso, en esa formación que tiene el alumnado de los centros educativos, pretendemos que la máxima horas posible estén en una empresa relacionada con los ciclos, con la especialidad que están realizando, con lo cual tendrán en todo momento la realidad con la que se van a encontrar una vez que terminen su formación. El empresario conocerá de primera mano ese tejido principal que van a tener luego en los centros de turismo. Pero sí es verdad de que tenemos que hacer partícipes a las empresas y que nos ayuden a colocar ese alumnado en esas empresas, porque sí es verdad que a veces los tutores de formación en centros de trabajo les cuesta mucho colocar a ese alumnado para realizar esas 346 horas. Ahora con la dual se pretende que estén muchas más horas de formación en los centros de trabajo. Yo creo que eso es un papel importante. Habrá que cambiar los currículos, habrá que modificar currículos, adaptarlos al tejido empresarial, lo que nos demanda la empresa, evidentemente. No nos podemos estancar en el pasado, esto avanza. Hay una innovación, hay un emprendimiento y hay que apostar. Y tenemos que ir cogidos de la mano tanto la Consejería de Educación como los centros educativos y como las empresas. Yo creo que es un papel importante que nos queda por recorrer mucho más y sentarnos y hablar y qué es lo que solicita el tejido empresarial. Con la importancia que supone para el turista, además, el servicio y la profesionalidad del capital humano. Darío, a nivel de profesionalización hay una reclamación habitual que me gustaría aquí que sacara. Los guías turísticos tienen una preocupación, quizás entre ellos, que suelen quejarse de un cierto intrusismo. Me gustaría saber, ¿hay alguna manera de que se complementen en lugar de solaparse? Hombre, está difícil. Yo considero que estábamos hablando, Gabriel nombraba la profesionalización de los jóvenes, ¿no? Tenemos que buscar oportunidades de trabajo bien remunerado, cualificado para nuestros jóvenes, y la profesión de guía de turismo es una de ellas. Nosotros los guías pasamos un examen que está dividido en 3 pruebas. Nos examinan de adquisición de conocimientos, luego transmisión de conocimientos, que eso es lo que distingue a un guía. No es solo saber, sino también transmitir, adaptarse al perfil del cliente, y esto lo sabe muy bien aquí el director de Anaga Experience. Nos tenemos que adaptar al cliente, tenemos que saber transmitir. Por mucho conocimiento que tengamos, si no lo sabemos transmitir, el turista se va a ir de aquí con una imagen que no sería la ideal, que no sería con lo que vino. Y además nos examinamos en dominio de idiomas. Entonces nosotros no podemos competir, ni queremos competir que gente que no haya pasado por estas pruebas. Un destino de una capital insular y capital provincial como Tenerife, como Santa Cruz de Tenerife, no se puede permitir tener en la calle gente que no esté habilitada y que esté dando información falsa o errónea sobre Santa Cruz de Tenerife. Yo he asistido a unas rutas turísticas de estas que llaman free tours, en la que se les decía a los turistas que Santa Cruz vivía de las minas de carbón. Y de ahí lo del barrio de las Carboneras. Pero tiene que haber supongo que tendrá que haber una línea entre que podamos ser los ciudadanos prescriptores del destino y profesionales, pero por supuesto.
Más allá que ser meros elementos separados, agentes, porque dentro de los guías turísticos, ¿existe algún tipo de, no lo sé, te pregunto, certificación específica dentro de todos los criterios que pasan, que haya guías específicos de Santa Cruz con este conocimiento? Por supuesto. Y luego un trabajo transversal a nivel formativo, porque el alumnado, independientemente de que son subservicios y el personal, pues tengamos ciertos conocimientos, ¿no?, de lo que se puede hacer. Sí, es decir, la organización ya está establecida. Nosotros ya tenemos una normativa que regula el ejercicio de la profesión de guía de turismo. Lo que pasa es que hay que velar porque esa normativa se cumpla. ¿Y dónde crees que pero las nuevas generaciones están pidiendo otro tipo de cosas? ¿Otro tipo de experiencias? Están pidiendo experiencias y se las podemos proporcionar. Aquí tenemos, nosotros tenemos 120 guías de turismo en la asociación, que es un ejemplo de ello, y aquí tenemos a Naga Experience, por ejemplo. Pero ya se la podemos dar dentro de la figura de legal que lo es el guía de turismo. Y una vez que estemos habilitados como guía de turismo o como empresa que oferta actividades de turismo activo, ya hay diferentes especializaciones. Existen guías astronómicos o monitores astronómicos certificados por la Fundación Starlight. La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz ha estado poniendo bastante ahínco en esta certificación del SICTEN, ¿no? el certificado de calidad turística en destino. Habemos varios guías especializados en Santa Cruz, también tenemos especializaciones en guías de cetáceos, es decir... y una de las claves, evidentemente, para fidelizar es el capital humano. A mí me gustaría preguntarle a todos, en una rondita así cortita, porque vamos con un poco de retraso y quiero que entre la siguiente mesa. ¿Tenemos el capital humano que se recicla para atender a un turista más exigente en todas las áreas? Por ejemplo, Víctor. Lo tenemos, pero debemos seguir mejorando en la línea de lo que están hablando. La formación, la unión de la empresa, la formación y el sector del turismo, debemos seguir mejorando. Tenemos los medios y el capital humano lo tenemos, pero hay que darle herramientas y después oportunidades a la hora también de crear empresas y para este tipo de nuevas experiencias. Siempre decimos lo mismo, educación sigue... No solo en turismo, en Santa Cruz se localizan además centros de formación, estamos en el Hotel Escuela, tenemos el Instituto Virgen de la Candelaria y luego también están las universidades y muchos centros. A mí me gustaría, porque, siendo el referente que somos Canarias a nivel turístico en Europa, ¿por qué las referencias están en lugares como Suiza o Estados Unidos? Creo que Gabriel conoce algunos, además. ¿Qué podemos hacer para hacer una referencia en formación en calidad de profesionales? ¿Se está trabajando en ello? Pues desgraciadamente no. Y eso es una espinita personal que tengo clavada porque no hemos terminado de vender nuestras bondades en cuanto a educación se refiere. Yo siempre he dicho que tenemos un lugar estratégico en el mapa. O sea, estamos en un punto del Atlántico que podemos ser una referencia educativa para Europa, para África y América nos queda un poquito más lejos, pero también. Hay universidades europeas que tienen delegaciones en Europa, en sitios que dices tú, ¿por qué están aquí? Cornell estuvo en Bruselas, Lausanne pues también. ¿Por qué no tenemos son lugares nosotros? De grandes... Y aparte las tenemos idealizadas, ¿no? Yo creo que ahí hay un nicho de mercado. Yo se lo he intentado explicar a diferentes órganos gubernamentales para que vean la importancia de tener una educación potente, que la tenemos. ECANSA es un referente, no nos olvidemos. Pero si queremos pensar en grande, hay que apostar en grande, ¿no? Como ¿Y se trabaja de manera transversal, Julián, para ser algún día un referente? Hombre, yo creo que queda mucho camino. O sea, hay una estrategia desde universidades, escuelas, institutos. Siempre estamos cambiando, adaptando, por lo menos la educación, a lo que nos demandan las empresas, evidentemente, para mejorar, evidentemente. Pero ya les digo, tenemos que tener ese contacto más regular con el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Educación, y las empresas. ¿Qué es lo que nos piden? De hecho, los programas Erasmus Plus, en esta semana tuve una visita de profesores europeos. Por eso, al hilo de lo que estaba diciendo el compañero, de que somos referentes, porque vienen aquí también a buscar, a aprender cómo lo hacemos, qué hacemos. Yo creo que no lo hacemos todo mal, que tenemos que cambiar, que mejorar, por supuesto. Y en eso estamos, y creo que debemos apostar por nuestro alumnado, tenemos que apostar por esa innovación, no nos podemos estancar
el pasado, el turismo, la cocina, innovar, emprender, como dije anteriormente, y tenemos que seguir en ese camino, mejorando, visitando otras ciudades, no solamente de Canarias o de la península, sino de Europa. Julián, ¿por qué el canal para conectar, Darío? ¿Por qué el canal, bueno, para todos, ¿por qué el canal para conectar con el turista, el idioma, sigue siendo nuestro punto débil? Hombre, pues yo creo que el problema está en el sistema educativo Pero bueno, a ver, yo te quiero decir algo importante. Si nosotros cogemos los guías de turismo que había hace 20 años en Tenerife, había muy pocos canarios. Y hoy en día contamos con guías canarios jóvenes que hablamos holandés, portugués, alemán, chino, árabe. Es decir, las cosas las estamos haciendo bien, ¿eh? Yo reconozco aquí que todos hemos aunado en pro de un turismo de calidad. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de venderlo no somos tan buenos vendedores y comerciales, pero como decía antes Alfonso, nos tenemos que creer que somos buenos, las cosas las estamos haciendo bien. Lo que pasa es que, claro, hay que mirar a veces las cosas en retrospectiva, ¿no? ¿Dónde estábamos hace 20 años? ¿Dónde estamos ahora? Las cosas se han hecho bastante bien. ¿Que queda mucho camino por hacer? Por supuesto. Pero para eso estamos aquí. Yo creo que hay un problema de base, ¿eh? Hay un problema de base desde los niños pequeños en el colegio. O sea, estamos hablando de cuando llegan ya a una edad adulta, pero es que los niños desde el principio de su edad lectiva tienen que ya tener los idiomas de una manera muy fuerte. Porque además el idioma no se trata solamente de que lo tenga el tejido de recursos humanos, sino el comercio, la restauración, o sea, al final los servicios. No solamente el idioma, y discúlpame, sino el turismo como asignatura obligatoria dentro de los colegios. O sea, vivimos en un 35% del PIB del turismo directamente, pero casi en un 70-75% indirectamente, generamos el 40% de los empleos. El turismo tiene que estar en los colegios, hay que inculcar estos valores a los niños desde temprana edad. Víctor, una pregunta que siempre está delante. La autoridad portuaria tiene mucho que ver con Santa Cruz mirando al mar. ¿Estamos alineados en esa estrategia de abrir Santa Cruz al mar? Yo creo que simplemente falta pues todas las instituciones y los que estamos presentes pues estar más unidos y trabajar de forma conjunta. Pues siempre se habla del puerto, el puerto da la espalda a la ciudad, en este caso y en lo que estamos hablando, estamos trayendo al crucero hasta la ciudad y ahora simplemente lo que hace falta es trabajar de forma conjunta pues para manejar toda esa información de las que han comentado y por otra parte, oye, pues tener buenos guías turísticos formados y cuando hablas de infraestructuras, pues que tengas todas las facilidades según llegas a la ciudad. Tenemos facilidad y es una oportunidad para... Venga, todas las facilidades. Me vas a empezar a dar la última pregunta que les hago, toda la última respuesta. Empezamos por ti, hablando de todas facilidades. ¿Cuál sería para ti una capital del turismo, desde la perspectiva de cruceros? ¿Capital del turismo? ¿Cómo sería para ti esta ciudad capital del turismo? Pues una capital como la que tenemos, una capital en la que tenga fácil acceso, accesibilidad, que sea segura, que tenga todas las posibilidades que tiene esta capital. O sea, tienes a 8 kilómetros una playa para poder disfrutar de lo que es la playa y de las actividades que se pueden realizar allí. Que tengas a 1 hora desde que te bajas del buque crucero, puedas hacer una excursión en Anaga. O sea que lo somos. Es que tenemos todas las posibilidades. Darío, ¿estás de acuerdo también, no? Sí, totalmente. Julián o Gabriel. Bueno, las posibilidades las tenemos, pero yo creo que hay que... ¿Cómo sería para ti esto una gran capital desde tu perspectiva? Bueno, yo, si me permites, me gustaría lanzar la pregunta de si realmente queremos ser una capital turística, ¿eh? Porque yo a veces pienso, y después de tantísimas reuniones a lo largo de las 2 décadas que llevo yo aquí dirigiendo hotel en Santa Cruz de Tenerife, que no terminamos de subirnos al tren del turismo, ¿no? Me da mucha tristeza ver que estamos en una ciudad que recibe en su isla entre 5 o 6 millones de turistas y que recibimos solamente un 3 o un 4% que viene a pernoctar a la ciudad. Entonces, ahí nos queda un camino enorme por hacer. Mira, si me permites, voy a destacar 3 hitos que nos han cambiado a lo largo de la última década, ¿vale? Por un lado ha sido la comercialización turística. Sí.
Y estos 3 hitos, unos han venido dados, unos los hemos ido a buscar y otros han venido dados de pura suerte, pero de verdad que nos han ido transformando. Por un lado, la comercialización turística. Antes Santa Cruz de Tenerife no existía comercialmente hablando. Éramos de verdad que muy complicados de vender para el turoperador, que es lo que representa o representaba el 90 y pico % de las reservas que venían a Canarias y en este caso a la ciudad. El turoperador se sentaba con nosotros y poco más que se reía. Dice, pero ¿cómo voy a montarte yo la operativa de llevar a mis clientes a tu ciudad con guías, con guaguas? Un follón tremendo. Y la turoperación, pues bueno, te ponía testimonialmente en el folleto. Pero desde hace una década o incluso un poquito más han aparecido las OTAs, ¿no? Las Online Travel Agencies, que son las que nos han transformado comercialmente y nos han puesto en el punto de mira de un cliente que puede estar en Hong Kong, en Miami Canadá. o en Canadá, ¿vale? Ese cliente desde el cómodo sofá de su casa pues puede reservar Tenerife y nosotros aparecemos ahora ahí. Por lo menos hemos entrado en escena y la verdad que se ha incrementado bastante el nivel, sobre todo de ocio del cliente este que viene a conocer Santa Cruz. Por otro lado, otro hito importantísimo para mí han sido los cruceros. Los cruceros han transformado la perspectiva de la ciudad, han transformado la economía de alguna manera en la ciudad. Yo recuerdo que allá por el año 2012 recibimos cerca de 700.000 cruceristas y unos 350 barcos. O sea, estamos hablando de números de primera potencia mundial, sobre todo en invierno, estamos en el podium. Entonces, este cliente hay que entenderlo y hay que atenderlo. Yo creo que no lo estamos haciendo como ciudad del todo bien. Hemos de ser bastante autocríticos en muchos aspectos y hemos de ir todos a una para que estos segmentos que nos han venido, insisto, unos buscados y otros no buscados, pero que están ahí y nos generan un montón de actividad económica, los atendamos como merece. Y por último, el último hito que yo creo que es muy importante ha sido el claim de Santa Cruz, el corazón de Tenerife. Yo creo que es muy positivo, que se le puede sacar muchísimo partido. Estuvieron ágiles desde la corporación municipal a la hora de implementarlo, pero bueno, las transformaciones de las ciudades vienen dadas por un liderazgo potente, sólido y con las ideas muy claras para cambiar. Si nosotros pretendemos, y volviendo a la pregunta que lancé al principio, si queremos ser una ciudad turística, primero tenemos que creérnoslo, evidentemente. Segundo, hay que tener medios y las ideas claras y una estrategia firme, sumamente clara y firme. Máxime ahora, además, después de salir. Una estrategia que tiene que ser por parte de las autoridades públicas, por parte del empresariado y sobre todo también de la ciudadanía, ¿vale? Pero las autoridades públicas sí que es verdad que tienen que liderar esto. Nosotros desde la parte empresarial pues llevamos años concienzudamente haciéndoles hincapié en la importancia de este segmento tan importante que representa una economía transversal para toda la ciudad, pero de verdad que tenemos que concienciarnos y ser muy directos, activos y tener las ideas claras con una estrategia común. Julián. Bien, al hilo de lo que dice Gabriel, tienes razón. Yo también lo comparto. Yo creo que tenemos grandes fortalezas en Santa Cruz de Tenerife, oportunidades, no cabe duda, amenazas también tenemos, y tenemos que corregir aquello que comenta Gabriel en este foro y sentarnos. Yo creo que nos hemos sentado, yo no, pero ustedes mucho más que yo, en ese sentido, para corregir y ahondar en aquellas cuestiones que tenemos que cambiar. Primero, creernos que Tenerife juega un papel importante en cuanto al turismo. Y luego ver en qué estamos fallando, las diferentes instituciones, y estar ahí y aunar en el mismo camino. Yo creo que es un tema importante, yo creo que tenemos una grande fortaleza, como acabo de decir, en Santa Cruz de Tenerife. Creo que el capital humano, refiriéndome al sector académico, yo creo que necesita esos cambios sustanciales. Estamos ahí, va muy despacio evidentemente, porque ahí juegan papeles como la innovación, el equipamiento, juegan factores primordiales para llegar a esas empresas tan necesitadas de ese capital humano. Evidentemente, yo creo que tenemos los medios, pero
creo que necesitamos ahondar Si mucho tenemos los más, medios que necesitamos. llegar a acuerdos. Bien. Llegar a acuerdos claros entre todas las instituciones. Tenemos claro que tenemos fortalezas, que tenemos muchas virtudes, que tenemos mucha capacidad, pero o sea que al en final algo- se trata de sentarnos todos. En algo estamos fallando. Juntos. Las administraciones tienen Sí, que sí. hablar el mismo idioma. Claro, Bien. en Antes algo estuvimos estamos. aquí sentadas a las 3 administraciones y todas tienen buena voluntad, pero no está engranado. Sí, yo supongo Sí, que, algo to- falta. supongo Cada que uno- todos los elementos tenemos cada buena uno va por voluntad. libre, y Lo mismo que pasa es que pasa- quizás hay que, quizás y lo no. mismo pasa con los proveedores locales. O sea, todo el mundo con su buena voluntad va comercializando sus productos, pero no hay un engranaje, un todo, y yo se lo he dicho. Que estén bajo el mismo paraguas. Claro, y hay que Exacto, profesionalizar esto. Esto no es baladí, esto es un tema muy gordo y desde luego tenemos que dar un salto Bueno, pues, cualitativo. muchísimas gracias. Esperemos que esto invite a llamarse, a verse, a seguir trabajando, a seguir empujando y seguir inspirando, porque yo estoy convencida de que Santa Cruz tiene muchísimas virtudes, muchísimas fortalezas y de que ustedes son los primeros que lo saben. El tercer bloque de trabajo giró en torno al atractivo y los productos turísticos que ofrece la ciudad. Ese plus de convertir al turista o a los ciudadanos en actor principal de la experiencia, dejando de ser un simple receptor para convertirse en parte activa e imprescindible, interactuando con la ciudad, llevándose la puesta en el paladar, en el recuerdo, en las emociones, en definitiva, en los 5 sentidos. Santa Cruz de Tenerife, como destino, debe de fomentar los productos turísticos únicos y diferenciadores que caractericen al territorio. Una primera pregunta para los 4. Yo tengo la mía. ¿Cuál diría, Marcos, por ejemplo, cada uno de ustedes, que es el producto turístico único y diferenciador que caracteriza a Santa Cruz de Tenerife? En ese sentido se está trabajando ahora mismo porque nosotros tenemos nuestra percepción de nuestro producto en sí y una de las cosas que estamos detectando en la redacción del propio plan de comercio es que nos falta decir, oye, valoramos nuestro producto, pero con respecto a lo que hay fuera, cómo lo posicionamos, cómo el comerciante se adapta y cómo podemos sacarle partido económicamente a eso, ¿no? En ese sentido, nuestro producto ya se ha nombrado básicamente, son nuestros activos, la ciudad, cómo estamos situados, y al final no es cuestión de que vendas una cuestión en concreto, es cuestión de la experiencia y de qué ofreces alrededor de ese producto, ¿no? Entonces, fruto de todos los workshops que estamos teniendo con los principales agentes para la definición de este plan, se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Cris, ¿cuál crees que sería el producto diferenciador de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, yo creo que principalmente donde estamos. La ubicación. La ubicación es uno de los principales atractivos como producto global, porque es que tenemos absolutamente todo. Santa Cruz tiene absolutamente todo. Tiene ciudad, tiene naturaleza, tiene playa, tiene mar, tiene una cantidad de oferta brutal. Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Estaba escuchando en la mesa anterior a Gabriel y le decía ahora cuando se sentaba, digo, has estado muy contenido, Gabriel. Eres autocrítico, yo también lo soy y creo que hay mucho que profesionalizar en muchos ámbitos, pero que nuestro principal producto como tal es el global de dónde estamos y lo que podemos ofrecer. Ahora lo que hay que hacer es hacerlo bien. Aarón. Buenas, muchas gracias por la invitación. Para mí el producto Santa Cruz de Tenerife, el ideal sería simplemente ser nosotros mismos. A nivel mundial se ha llevado una línea de negocio con el turismo donde todos hacen lo mismo y yo creo que la identidad, el ser uno mismo, nuestra profesionalidad, nuestro carácter, nuestra gastronomía, nuestros lugares, eso es lo que va a marcar un destino diferente. Esther. Sí, buenos días. Buenos días. Estoy con Gabriel, con todo lo que ha dicho, ¿eh? Te apoyo 100%. Eres nuestro fan. Soy fan. Vale. Al margen de esto, estoy con todos ustedes en el sentido de que Santa Cruz lo que necesita es vender una experiencia. No voy a hablar de un producto en sí porque podríamos generar mogollón de historias, mogollón de productos, pero como dice Aarón, aquí lo que necesitamos es ser únicos, vender quiénes somos, ofrecer una experiencia local. El cliente ya por sí, contestando a cuestionarios, a un montón de encuestas, ha dicho que estaría encantado en un 60 y pico % contestaban que estaría encantado de reservar a través de una aplicación una experiencia
en un destino que ayudara a la economía local y que al mismo tiempo les ofreciera ese conocimiento del destino. ¿Y eso lo encuentran los que nos visitan? ¿Encuentran esa experiencia que demandan? A ver, nosotros estamos aquí para crearla y para eso es por lo que estamos en estos workshops, para intentar canalizar todo el producto que hay y sobre todo ir hacia ciertas patas que ya se han comentado aquí, que no vamos a hacer nada originales, y es en el tema de la formación, digitalización y vender el propio producto. No lo estamos sabiendo vender. O sea, tenemos mogollón de historias como un carnaval, es algo personal que yo siempre he estado ahí batallando, y el cliente lo percibe de otra manera, diferente a lo que nosotros lo percibimos. Nosotros le damos un valor altísimo y el cliente lo ve pues como una experiencia. Entonces hay que vendérselo como una experiencia, pero realmente el carnaval es un producto que es muy amateur, no está profesionalizado. Con lo cual ahí tenemos el primer encontronazo. Nos vemos con un producto de alto nivel, pero ahora con la Casa del Carnaval sí, gracias a Dios salió la Casa del Carnaval, pero hay una serie de experiencias que en torno a eso se pueden construir, en torno a la historia, en torno a la gastronomía. Esa autenticidad que es la que se claro, hace en torno, referencia, Darío. por supuesto, a la naturaleza que tiene Santa Cruz, pero hay que... el sector privado, que es de donde yo voy a hablar, tiene que estar preparado, tiene que estar, primero de todo, consciente. La gente de aquí tiene que saber que vivimos del turismo. Tú hablas con alguien de Santa Cruz y tú le dices, ¿en qué trabajas? En una gestoría. Digo, no, tú vives del turismo, igual que yo. ¿Y tú en qué trabajas? En una tienda. No, tú vives del turismo. Si no llegamos a tener esa concienciación, no sirve para nada todos estos foros. Vamos a empezar por la concienciación, vamos a empezar por la formación, los idiomas. Creo que soy de las pocas canarias que lleva 23 años en TUI. Hay algunos otros, pero, a ver, abiertos, por supuesto, a la internalización, porque somos internacionales y nos gusta lo que aportan las otras nacionalidades, pero también defiendo que hay una carencia muy grande. En fin, me voy a callar porque No. vamos a pasar la palabra. ¿Cuáles son las claves, Marcos, quizás para fomentar un mayor nivel de innovación, de emprendimiento y comercialización de la actividad turística, vinculada quizás a los productos turísticos? Hay una principal sobre todas que es talento. Estamos a la cola de España en creación, retención y atracción de talento. Y donde está el talento está la inversión, y donde hay inversión hay más talento. Entonces es un círculo que se retroalimenta donde tenemos que prestar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Y sobre todo porque si hay inversión y hay talento, la economía se dinamiza, hay más consumo, hay más comercio, y es una de esas patas claves a la hora de crear un ecosistema y un hub referencia internacional en el ámbito en el que sea, ¿no? Y sobre todo, hablando de talento, quizás hay que irse a puntos un poquito más tempranos, ¿no? Hablabas del inglés como punto clave. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto, de dirigir el proyecto de internacionalización de la economía canaria, donde nos encontramos con un dato demoledor, que es que hace 4 años el 63% de los alumnos graduados en turismo en Canarias sale solo con el español, sin varios idiomas. Por lo tanto, partimos de una base donde nosotros mismos nos podemos las piedras, ¿no? Y además un tema demandado por los propios alumnos, por los cuales todavía resulta más incomprensible. Pero básicamente es talento, y después hablamos de qué productos tenemos nosotros para posicionar, pero la pregunta quizás es qué necesita el que viene y qué necesita el que nos va a visitar, ¿no? Hablabas de experiencia, de la importancia de esa experiencia. ¿Disfruta el visitante? ¿Crees que disfruta el visitante de ese enfoque experiencia, siendo parte activa incluso y no un simple ojeador en la ciudad? Bueno, yo la verdad es que me gustaría centrarme en el sector un poco, que creo que es un reclamo en muchas partes del mundo, cada vez más del viajero, ¿no? Tú cuando eliges un destino lo eliges por un montón de factores, pero cada vez más la gastronomía es un valor diferenciador. El que nos visita
disfruta de nuestra gastronomía. Quiero decir que en la isla de Tenerife sí, en Canarias en general, creo que de Tenerife es un destino y se está haciendo un trabajo muy, muy, muy importante de turismo de Tenerife. Santa Cruz está dentro de la isla, con lo cual participa de esa promoción que se está haciendo fuera y se está haciendo muy bien. Yo anoche llegaba de San Sebastián Gastronómica, esta feria que es una de las más importantes de España. Suelo ir a ferias de gastronomía, Madrifusión, Gastrónoma o Alimentaria. Y hablaba antes en la mesa que contaba que para mí ha sido una de las ediciones más, creo que fructíferas y creo que más consolidadas, porque ir a ferias de este tipo, donde competimos con tantos destinos con gran calidad, y que con una están calidad en las partes superiores del ranking como sí, destinos gastronómicos. Claro, que destino gastronómico, pues, el País Vasco, San Sebastián, pues no se hizo ayer, estamos hablando de años, ¿no? Pero vengo gratamente sorprendida y además entusiasmada, porque estar en una feria de esas características con un montón de stand de muchas comunidades autónomas del resto del país, donde tienes que competir y decir que tu producto es el mejor, o mejor que el otro, y atraer un poco esa atención, creo que es la primera vez, aunque se lleva haciendo muchos años, que ese stand, que además era un stand de 200 metros cuadrados, un stand restaurante con un montón de degustaciones, desayunos temáticos, almuerzos, meriendas, catas de vino, que era una cosa increíble, estaba full, o sea, lleno, absolutamente lleno de periodistas, de influencers, de gente del mundo del turismo, de agencias de viajes, y además con un deseo tremendo de conocer y con un feedback que nos daban al final, decir, contra, no pensaba que la gastronomía de la isla fuera tan buena, pues igual he ido en algún otro momento y no he tenido esa gran experiencia, pues me gustaría volver, pues estoy encantada de haber probado estos vinos, estos quesos. Era una cosa de verdad, para mí sorprendente, llevo 12 o 14 años yendo a ferias de este tipo y se lleva muchísimo tiempo haciendo promoción, sobre todo no desde el Gobierno de Canarias, pero de turismo de Tenerife. Y cuando el cliente viene aquí, a Santa Cruz, yo, por lo que percibo y porque además a lo que me dedico, es que no tenemos esa... O sea, cuando llegan no se va a encontrar esa oferta gastronómica aquí. Claro, porque estamos hablando de un trabajo de promoción de fuera. O sea, evidentemente tenemos grandes productos locales y gastronómicos que mostramos fuera, pero cuando llegamos aquí, a la hora de demandar esos productos, están incluso en los establecimientos, porque a mí me llama mucho la atención en Fitur, llevan muchísimos años promocionando los productos frutales, donde la gente tiene una aceptación fantástica. Sin embargo, cuesta muchas veces encontrarnos dentro de la restauración un lugar donde puedas disfrutar de una buena papaya pues yo creo que o fruta, simplemente. Ese es uno de los primeros Entonces, sí, exacto. problemas que yo veo que tenemos en Santa Cruz, es una autocrítica un poco del propio sector. Ya no te hablo de la administración, que tiene su trabajo en cuanto a promociones, a posicionarnos y todo este trabajo que se ha ido diciendo. Pero entonces, ¿qué actuaciones deberían llevarse desde la parte público-privada para que no solamente la gente conozca el valor, sino que aquí lo pongamos en bandeja? Claro, pero es que yo creo que la propia oferta que nosotros ofertamos, valga la redundancia, tanto al público local como al que nos visita, es bastante homogénea y hay excepciones. Y evidentemente hay cocineros y empresarios y gente de la restauración que fomenta el producto local, que cada vez pone más en valor esto, que se preocupa por buscar productos y que lo hace. Pero es una excepción, es una pequeñísima parte. La oferta en general de la ciudad es muy homogénea. Te voy a poner un ejemplo. O sea, Canarias es la comunidad autónoma que más queso consume de toda España. El propio nuestro, que además nos cuesta mucho exportar porque nos lo comemos prácticamente todo aquí, pero es que te vas a los restaurantes, tascas, llama un poquito el formato que quieras, vinotecas, lo que sea, y el 90% de estos establecimientos, el queso que te ponen es manchego. Es que no salimos del Ribera y del Rioja. Es que cuando tú quieres promocionar y quieres dar a probar un vino canario, es que tienes que buscar pues como una aguja en un pajar. Entonces, la propia autocrítica nuestra desde el propio sector, decir qué queremos ofrecer para que nos conozca el que viene, porque es que si no tenemos una oferta que puede cerrar los ojos y decir, pues mira, estoy en La Rioja, estoy en Madrid, estoy en Castilla-La Mancha, da exactamente igual donde estés, que no lo identifica. O sea, unas papas con mojo, papas antiguas, papas canarias, como papas bonitas como las que podemos tener en la zona de Anágata, Canana, toda esa zona, no las encuentras en Santa Cruz en 2 o 3 sitios contados. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que incidir, porque una cosa es la gastronomía y otra cosa son los negocios de restauración al uso. Hay quien se incide que es Jarón. A mí me consta que tú eres bastante... que apuestas mucho por la economía circular y si tienes que ofrecer un queso,
¿De dónde será? Bueno, de Anaga. hecho estaba oyéndole, pero loco por hacerles un speech para que nos conozcan de verdad, porque realmente Anaga Experience no es solo una empresa de turismo activo que hace rutas, o en Playa Las Teresitas pues hace pues una escuela de surf, que hace stand-up paddle. Nosotros cuando creé esta empresa, pues vino una historia detrás, un tema de que en Canarias no se quedaba el dinero, se oía mucho aquí en Tenerife, todo el dinero se iba fuera, a través de eso, de ver que el producto era más extranjero que local. Entonces creamos una fórmula registrada que es economía circular, sostenible y participativa. Quiere decir que a mí un turista en cualquier punto de la isla me paga 70 euros, según persona, un precio más, un precio menos, para ir a Anaga, y la mitad se queda en Anaga, ¿vale? Se crea economía en aquellos lugares que visitamos, porque nosotros no somos quien cuida Anaga, son los anaguenses. Okay. Entonces, en base a tener eso en cuenta, pues hemos a ver, Ahora, vale. Pues en base a eso hemos tenido en cuenta de cómo crear nuestro producto. Y nuestro producto es eso mismo. Un turista que viene a hacer una ruta con nosotros, dentro de la ruta está el transporte, el guía habilitado, la comida, la degustación, el salto del pastor, la visita a la quesería, incrementando todo pues incrementando el ingreso que le llega a esa persona, a ese actor social de esa zona, y potenciando, ¿para qué? Para lo que estaban diciendo antes mismo, para que tenga accesibilidad a depuraciones de agua, para que tenga accesibilidad a energías renovables, a preparación, a que se preparen, a que valoren, a todo eso. No es solo una empresa es más reivindicativa que de turismo activo, yo creo. Y no, sí, pero dentro de eso hemos aprovechado, oye, ya vamos a hacer una actividad en Anaga, vale, vamos a hacer una actividad en Anaga. Yo soy de aquí, yo quiero mi tierra, vale, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a limitarnos la cantidad de personas que van a llegar que van a hacer la ruta, vamos a tener en cuenta aquellas personas que aquellos pueblos que vamos a visitar, y en base a eso creamos nuestro producto. Entonces, eso yo creo que es una línea que ahora se está dando de moda por todo el dinero que está entrando, ¿sabes? Que no es innato, real de las personas, y creo que es la línea que se debe de seguir, ¿me entiendes? La de querer tu tierra y apostar por, si vas a hacer X acción en cualquier sector, que tenga una filosofía detrás de aportar sostenibilidad, de un nuevo mundo, porque sabemos todos hacia dónde vamos. Entonces, creo que eso es Anaga Experience. Una línea que engloba una cantidad de elementos que al final forman una experiencia, que es lo que decía Esther, que es lo que se pide antes. ¿Qué tipo de productos realmente turísticos busca TUI para sus clientes? Bueno, nosotros estamos, hace muchos años ya trabajamos con Anaga Experience, con los proveedores de la isla, y es cierto que tenemos una serie de segmentos, y cada segmento dentro in-house, clientes propios, como es cruceros, como es la tour operación tradicional, el cliente ahora mismo online, que está reservando a través de nuestras webs, que es un cliente que se ha potenciado muchísimo. Antes la descarga de la aplicación era un porcentaje bajo, residual. Ahora ha llegado al 80% de nuestros clientes que se descargan nuestra propia app, la TUI app, para comprar y bucear en el destino al que van antes de venir, con lo cual, por supuesto, se ofrece la típica cartera y portafolio, pero hay un segmento y hay un tipo de producto para cada segmento. Entonces, lo que se está buscando es la experiencia, lo local, lo propio, la autenticidad y, por supuesto, lo sostenible. Nosotros tenemos un propio sello que estamos haciendo. El proyecto empezó en Canarias, tenemos esa suerte. Todo el grupo TUI quiere pues sellar su portafolio de productos con un sello de sostenibilidad reconocido internacionalmente. Entonces, estamos trabajando con los proveedores de Canarias, una serie de proveedores para institucionalizar eso, sellarlo y ponerlo en valor. Entonces, realmente, producto creo que tenemos muchísimo. Lo que hay es que saberlo enfocar al sector y al tipo de cliente, y hay estas tendencias digitales de cliente que va solo, que va buscando esas experiencias locales, y tenemos que ser capaces de dársela. Tenemos que tener la digitalización, la formación y el producto auténtico para poder ofrecer
a estos Un segmentos. cliente digital, un cliente que busca experiencia, un cliente además que diferente, que apuesta en el que tiene mucho peso la sostenibilidad. Santa Cruz ya fue uno de los destinos pioneros en sumarse a esa red de destinos Biofer. Pero el comercio, por ejemplo, casi en todas las ciudades del mundo comercialmente, más o menos sota caballo y rey, pero ¿qué caminos hay posibles para conseguir tener una oferta diferenciada y poder encontrar ese nicho de mercado a nivel comercio? Principalmente conocer a quién es tu consumidor. En Santa Cruz, de hecho, en este plan se está trabajando bajo tres ejes, ¿no? Uno, sobre las personas que viven que viven y residen en Santa Cruz, sobre las personas que trabajan o invierten en Santa Cruz, los cuales también son consumidores del comercio local, y después las personas que visitan Santa Cruz. Bajo esos tres ejes, nuestro punto de vista es que hay que conocer al cliente, hay que conocer, y sobre todo no lo que quiere el cliente, sino lo que va a querer el cliente. Hablaba que es una tendencia lo que ustedes están ejecutando, con lo cual te felicito, pero es que los últimos reportes que tenemos nosotros a nivel mundial, y son las tendencias que también se están trasladando en Santa Cruz, es que el consumidor es más eco-friendly, ¿de acuerdo? Está buscando todo lo que tenga que ver con lo verde, porque estamos muy metidos en eso. Es mucho más sano, busca comida sana, producto kilómetro cero, etcétera. Es mucho más consciente del uso de sus datos y es mucho más también pro digitalización. Por lo tanto, eso es muy importante a la hora de plantear políticas de digitalización y de uso de datos, lo cual llevamos hablando toda la mañana, pero falta materializarlo. Y sobre todo es mucho más local. Eso también es un dato que viene derivado del coronavirus, ¿no? Nos hemos dado cuenta de nuestro comercio, de bajar a comprar a la ventita y tal. A partir de eso, después hay un gap importante entre todas estas tendencias y los últimos datos que tenemos del plan sobre el comercio en sí en Santa Cruz, ¿no? Y nos planteamos tres cuestiones. Una, cómo dar ese salto. Quizás el comerciante o no puede, o no sabe, o no quiere, que también hay casos. Entonces, bajo esos tres ejes, hay que plantear políticas de formación, de trabajo colaborativo, de motivación. Efectivamente. Entonces, en esa línea se está trabajando. Cris, intenta extraerte de tu rol de empresaria. Tienes una triple condición, tienes una triple condición de observadora, además de empresaria y de promotora, incluso de eventos dinamizadores dentro de la ciudad, sobre todo en gastronomía. ¿Podrías darme cómo ha ido para ti la evolución? Ha sido lenta, porque en general es verdad que cada vez más hay una necesidad y el cliente local quiere tener un mayor contacto con el mundo de la gastronomía, del producto local, de la cocina. Bueno, son cosas que se han puesto muy de moda en los últimos años y demás, pero no deja de ser o de representar quiénes somos en realidad. Y lo escuchaba él y decía, esto es una filosofía. Claro que es una filosofía. El avance ha sido mucho, pero es que tenemos que implicarnos. Esto es un trabajo muy personal de lo que cada uno quiera, el esfuerzo que cada uno quiera hacer, porque dentro de los eventos gastronómicos, que principalmente, pues quizá uno de los más destacados que se hacen en el recinto ferial todos los años, menos de hace 2 por la pandemia, que puede ser Gastro Canarias, que está dirigido principalmente a un público local y profesional. Quizá lo que nos falta para que el turista nos elija, aparte de otros tipos de cuestiones, como puede ser el carnaval o otras cuestiones, son eventos populares vinculados a la gastronomía, ¿no? Vemos como en otros sitios de la península o del mundo hay momentos concretos o hay eventos concretos en los que el turista va porque es que es la semana o es la feria del vino, o es la mayor concentración de quesos, quiero decir, ese tipo de eventos que aquí pues igual no salimos mucho de la ruta de la tapa y poco más. Entonces, creo que se han hecho cosas, pero que queda muchísimo por hacer. No solamente eventos dirigidos al turista, esos eventos populares que nos identifiquen para que conozcan nuestras papas, nuestros quesos, nuestros vinos. Hablabas de lo popular, porque decías, no le damos verdadera importancia, o esa cuestión de que no le damos verdadera importancia al producto local. Y yo me pregunto, ¿quién no se la da? ¿El sector de la gastronomía? No creo. ¿Somos la ciudadanía en general? También. Es lo porque que él parece el amor de la cola. O sea,
locales de restauración. No vamos a encontrar producto local si la demanda de la ciudadanía no lo valora, no lo conoce, no lo sabe. Cualquiera de los tres, que no está motivado, ¿no? ¿Necesita ayuda o conocimiento? Bueno, yo no sé si no está motivado. Yo creo que parte de esa filosofía. Yo, por ejemplo, tengo un establecimiento en el que yo tenía claro cuando lo abrí, igual me va bien, mal o regular, me estallaré o no, porque al final uno pues tiene que hacerlo en lo que cree, ¿no? Y te pones esa pasión en lo que crees, en la que tengo, pues yo qué sé, 50 y pico referencias de vinos canarios, tengo un montón de quesos canarios. Podría tener 3, 10, 12 proveedores y tengo 50 y pico, porque los tomates son de no sé quién, porque lo verde y las aromáticas son del otro, porque los vinos son... Entonces, intento aportar eso y contar al cliente que entra en el local de dónde viene cada producto. Nosotros esta trazabilidad un poco hasta la seguimos, no te digo al 100%, pero en un porcentaje muy alto. Entonces, intentamos que el cliente cuando entre conozca todo eso, lo tiene que conocer y nosotros tenemos que explicárselo. Pero eso es difícil, es decir, si tú no tienes la curiosidad por buscar el producto, pues no sé, para esto tenemos el mercado, tenemos a los productores, tenemos ferias, se hacen cosas con respecto a esto, pero la filosofía del propio restaurador o del propio cocinero en este caso es fundamental para que esto se conozca. Y quiero enlazar esto con algo que decía Gabriel antes con respecto a la formación y a la profesionalización del sector. O sea, hay un gravísimo problema, no solamente en que no tenemos tanto producto local como deberíamos, sino que el propio servicio en restauración no es profesional. Necesitamos profesionales cualificados, porque hablaba antes, estaba escuchando la formación, digo, formación sí, pero formación buena. Bueno, pero también también el sector servicios suele ser uno de los servicios peor retribuidos y quizás estaría generando un empleo precario, porque entonces, ¿por qué no tenemos profesionales? ¿Por qué no puede pagar eso la industria? Hay de o todo. realmente... Hablaba Alfonso al principio que hay 26.000 desempleados en Santa Cruz. Yo hice una selección de personal hace muy poco, me llegaron 150 currículum. 20.000. 20.000. 23.000. No le pongas 3 más. 150 currículum y pude seleccionar 5 y a esos 5 le pude hacer una entrevista con la cualificación que yo pedía, que era simplemente, digo simplemente porque no es una gran cosa, quiero decir, si uno estudia, hay además ciclos formativos para esto, un ayudante de cocina. Entonces, los desempleados, pues no sé si esos 23.000 están cualificados para lo que la empresa necesita. Entonces, nosotros necesitamos empleados cualificados. Que luego tú me puedas decir que puede haber condiciones precarias de empleo. Bueno, es que eso es así, es decir, en todos los sectores. Hay buenos, malos y regulares empresarios y hay buenos, malos y regulares empleados. Hay absolutamente de todo. Entonces, partiendo de la base que el empresario tiene que cumplir y cumple, también necesitamos profesionales que salgan de las escuelas, tanto de casa, de los profesionales de la FP o de otro tipo de escuelas formados. Hablo con muchos cocineros porque además colaboro con medios de comunicación y hablo y entrevisto a muchos cocineros y de lo que se quejan, de lo más que se quejan, es que no encuentran personal cualificado. No encuentran personal cualificado. Y es un verdadero problema porque aquí tenemos la formación profesional en muchísimos sitios de la isla, tenemos una teleescuela como este y claro que hay gente que sale, pero es muy poca y es un verdadero problema. Pues yo encuentro gente cualificada pero no sacrificada. Bueno, eso también es otro. Yo soy una sufridora de la vida y creo que todo el mundo yo debe creo ser que hay igual. demasiada información y poca experiencia y es horroroso el yo estar en la playa Las Teresitas, por ejemplo, con la escuela de surf y que ningún amigo me haya dicho, mira, ¿qué tengo que hacer para trabajar contigo? Solo extranjeros y gente de fuera. Y veo que es real, que la gente no tiene esa cultura de sacrificio. Todos quieren ser aplicaciones de éxito, la mejor novia, el mejor peinado, la mejor ropa, el mejor chene, y sin trabajar. Entonces, yo creo que más que la formación es el decir que las cosas hay que ganárselas y hay que trabajar y hay que estar ahí día a día. Al final tienes razón en eso, porque terminé eligiendo en esta selección de personal a una persona que no tenía experiencia prácticamente ninguna, pero tenía una actitud y unas ganas de trabajar y un compromiso que tú dices, bueno, ya lo iré enseñando poco a poco. Claro, y es así. Bueno, después hay mucha información para dar la vuelta al contrato, al empresario, a todo, y que te complica la vida de todas las maneras. Nosotros tenemos esa pequeña suerte de que podemos a lo mejor ese trato directo con el empleado, en el caso de Gabriel, donde dirigen hoteles con 100 y pico y miles de empleados, pues mira, ¿no? o te salen ya profesionales y ya formados, o chicos que no se puede. Bueno, pues ya se nos va el tiempo. 2 preguntitas por aquí y nos vamos. Canarias es un destino de sol y playa. Eso no es malo. Pero a partir de ahí diversificar el producto, no del destino, sino del producto. ¿Qué recorrido tiene?
ver, como vuelvo al inicio, o sea, realmente sí, obviamente somos un destino sol y playa, esto es innegable, pero dentro de destino sol y playa pues hay ciudades como Santa Cruz, como Las Palmas de Gran Canaria, como ciudades como La Laguna, que también ofrecen una serie de patrimonios y de productos, y en ese sentido recorrido hay mucho, pero es que volvemos al inicio, tenemos que partir de la base de que el sector que quieran ofrecer el producto no solamente al local, sino que la restauración esté abierta a la experiencia del turista. A ver, ¿se me oye ahora? Sí. A la experiencia del turista que tiene bajo, medio o alto presupuesto, porque ya prejuzgamos al turista como alguien el guiri que se va a gastar poco, y esto no es así. No es así, esto ha cambiado muchísimo. Entonces, partimos de la base de nosotros como locales tenemos que creernos y apostar por el turismo, creer en ellos como fuente generadora, que tenemos que creer nosotros en nosotros mismos, en nuestros propios productos, porque oigo muchos canarios pidiendo Rioja en los restaurantes, que también, bueno, o sea, tenemos que partir que no pasa nada, que no pasa nada, oye, que no pasa nada, que hay que tener... Pero hay que tener hay que poner en valor todos esos local, in-house y valores añadidos que tiene el destino, los tenemos que poner en valor y saberlos comercializar, que creo que ahí es donde falta. Sobre todo falta una estrategia conjunta, todas las administraciones, sector público y sector privado, hablando de los mismos conceptos. Oigo, sostenibilidad por aquí, por allá, digitalización por aquí, formación por allá. Vamos a, como decía Gabriel, a centrarnos, a sentarnos, estamos aquí para aportar y bueno, creo que el recorrido es largo, pero hay una serie de bases que no podemos seguir obviando, que tenemos que... La base tiene que ser sólida. Sí, porque si no, es que no sirve de nada todos estos foros. Marcos, para concluir, a nivel de comercio, los incentivos, como el comercio jugó un papel muy fundamental, incluso en la atracción de turistas en su momento, con unos incentivos fiscales que ya no tenemos, pero los incentivos como los bonos de consumo, que han funcionado como terapia de choque en un momento determinado, ¿tienen algún recorrido más quizás en este marco? El contexto actual económico que tenemos, sí, no solo en el comercio, sino también deberían tenerlo en otras cuestiones que dinamizan el comercio, como la cultura y otros ejes que ayudan al final a dinamizar económicamente el municipio, ¿no? Si quiero contar una anécdota, hablabas de históricamente, que mis abuelos, yo creo que Miguel Ángel los conoció, a mi abuela todavía vive. Tenían una tienda en la Plaza de Candelaria, hablo de los años 60, donde me cuenta mi abuela que abrían a las 3 de la mañana para recibir a los turistas de los cruceros, para venderles ropa francesa fuera de temporada, y conocía qué tipo de turista venía, qué querían, cuándo venían, y bueno, pues al final manejaban datos, ¿no? Que ahora estamos muy está de moda hablar de datos, pero eso ya sucedía antes, y era una cuestión de adaptación para darle al turista, en este caso, lo que querían, y bueno, pues esas oportunidades existen hoy, sí. ¿Debemos trabajar bajo ese paradigma? Sí. Ya no hablo de producto local, ni de producto de fuera, ni simplemente intentar adaptarnos y aprender de lo que viene, de lo que va a querer, y sobre todo saber que el consumidor ya no es uno fijo, estático para siempre. Cambia y al año siguiente entra otra cosa, y es ser capaces de ser muy flexibles y adaptación, ¿no? Bueno, agradecerles a los cuatro, ¿no? A los 12 que han pasado por aquí, a todos por asistir, esperando que, bueno, que haya, en cierto modo siempre digo que invite a reflexionar, que invite a inspirar y que invite a seguir adelante luchando. Yo estoy convencida, Santa Cruz es un municipio turístico de innumerables atractivos que deben de formar parte de una estrategia, además minuciosamente planificada, eso sí, también, y mimando su imagen, potenciando su valor añadido y haciendo que cada uno de sus rincones y sus señas de identidad den respuesta a quienes nos visitan, ya sea por ocio, por trabajo, por negocio o simplemente por el hecho de vivir en Santa Cruz, como una experiencia activa, interactuando con la ciudad desde una cómoda habitación de un hotel, o teletrabajando o incluso planificando una visita cultural desde cualquier calle, haciendo...
incluso con una buena oferta comercial o de paseo por sus playas o los senderos de Anaga, una reserva de la biosfera. A mí me gustaría que algún día sean muchísimos, sé que hay, pero que ese día donde alguien que venga a Santa Cruz diga, estuve en Santa Cruz y me lo pasé genial, y le preguntemos, ¿qué hiciste? De todo, me lo pasé genial. Probablemente ese día, donde seamos muchos, quizás será porque estemos más concienciados, nos guste más, vendemos mejor porque lo disfrutemos, pero crean que podemos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este primer foro, Santa Cruz, Capital del Turismo, nos ha permitido explorar la potencialidad de la capital ante el nuevo reto turístico. Hemos tomado conciencia de las debilidades, aunque hemos podido esbozar algunos objetivos claros a medio y largo plazo. Santa Cruz es mucho más de lo que aparenta. Poder ostentar la capitalidad del turismo es poner en activo las innumerables fortalezas que tenemos y hacer de ese vergel de oportunidades un nicho abundante en lo social y en lo económico. Queda mucho por hacer, sí, pero siempre quedará menos si empezamos cuanto antes. Hasta la próxima. Muchas gracias. De día, de noche, diversa, única, urbana, natural. Hay contrastes que forman un todo. Primer Foro Santa Cruz, Capital del Turismo. Su gestión, promoción y posicionamiento desde diferentes perspectivas con un mismo objetivo: ser un destino líder.